de frustración ante lo no logrado en escenarios que tienen que ver con nuestra propia realización, ¿no? El tema del trabajo, el tema de un emprendimiento, el tema de una actividad que para nosotros es importante y que de pronto no podamos gestionar, alcanzar o lograr como nosotros y nosotros quisiéramos y que entonces va a elaborar una respuesta que definitivamente nos puede desafiar, que nos puede incomodar o que nos puede complicar incluso el desarrollo de otras actividades. Entonces, el objetivo va hacia allá, ¿no? Hablando de un mes que se acerca hacia diciembre, cierre de año, en donde generalmente hay muchos procesos que hacemos de forma consciente, pero también otros que hacemos de forma inconsciente, que se centran mucho en la reflexión de lo que hemos logrado, de cómo lo hemos realizado, de cómo nos hemos sentido en el proceso, y que de pronto sí nos invitan, directa o indirectamente, a que tratemos de echar manos a la obra para tratar de ver qué hago diferente o de dónde viene esa situación de no sentirme a gusto en lo que estoy haciendo. Y a lo largo de las diferentes sesiones que hemos tenido, pues justamente hemos tratado de acompañar, ¿no? O sea, de pronto identificar esas personas que estamos trabajando y que no nos sentimos tan a gusto por el resultado obtenido o por el escenario en el cual nos podemos desarrollar y que incluso eso mismo puede ser frustrante, ¿no? Algunos factores que puedan depender directamente de mí, algunos otros factores que no precisamente dependan de mí, pero que al final de cuentas provocan un resultado personal muy similar, una emoción que me confronta, un proceso de duelo que de pronto va acumulándose, ¿no? Que de pronto va formando un sentimiento que no precisamente tiene que ver con bienestar y que además de que me estresa, me frustra, me genera ansiedad y me cansa, pues puede ser que me desmotive, puede ser que en ocasiones me desmoralice o puede ser que también me ponga en una situación donde dude mucho de mis capacidades y de mi potencialidad, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de cómo lo hemos venido acompañando y pues un poco como culminar con algunas miradas que nos permitan reflexionar sobre qué puedo hacer para cerrar el año con el tema de este duelo en mí ante lo no logrado y que pueda echar o elaborar respuestas que me permitan reflexionar otras maneras de tratar de conseguir eso, ¿vale? Entonces, bienvenidas y bienvenidos de nuevo, ya por ahí les saludé en el chat, ustedes ahí me dicen si lo pueden ver o no, y ya nos hicieron favor también de dejar en el Centro Educativo Tropper un comentario, ¿no? Entonces ahí está. Listo, pues vamos a comenzar para tratar de aprovechar justo el cierre de nuestra sesión, de cara ya a acercarnos a este cierre de año, en donde espero de corazón, ahí pueden ir comentando, ¿no? Cómo ha estado el año, cómo se han sentido en realización, han logrado lo que se han propuesto, ha sido desafiante, de pronto me he frustrado, cómo lo han gestionado, pueden ir escribiendo, yo con mucho gusto voy leyendo sus comentarios, por ahí te saludamos Rigoberto, bienvenido, qué gusto que estés por acá, ¿no? Igual por ahí también puedes ir compartiendo cómo ha sido para ti el año en ese sentido. El cierre de la sesión pasada, la realidad es que la sesión pasada, si se acuerdan, estuvimos revisando esta relación entre felicidad, poder y frustración, porque al final de cuentas este duelo que se va a vivir a partir de lo que logramos o no logramos, este manejo emocional y estas consideraciones sentimentales, claro que van a tener que ver directa e indirectamente, pero a veces muy directamente, con el tema de felicidad o la sensación o sentimiento de felicidad, las relaciones y las sensaciones de control y de poder, y por supuesto que con el tema de frustración. Y terminaba compartiéndoles justamente un par de fórmulas que de pronto nos ayudan a tratar de ordenar los diferentes elementos y los diferentes factores que forman parte en esa relación de felicidad, poder y frustración, sobre cómo nos sentimos, sobre cómo, qué elementos podemos observar para tratar de trabajarlos y pues cómo podemos prepararnos para tratar de darle la vuelta a la situación de una manera favorable, de una manera que no sea elementalmente frustrante y que nos permita, pues por supuesto, poner atención fina en qué puedo hacer yo para tratar de darle la vuelta. Y les compartía dentro de las diferentes fórmulas dos, una que es la histórica de Broom, que está en lila, en color lila, y otra que nos considera los elementos mínimos necesarios respecto al tema de la realización o respecto al tema de la frustración, ¿no? Que podríamos decir que es como frustración vital, ¿no? Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, en la fórmula, ¿no? Frustración vital es igual a expectativas iniciales menos la realidad alcanzada por la importancia del objetivo entre el control percibido sobre la situación para el alcance de ese objetivo, más la acumulación histórica de frustraciones no resueltas. Si se acuerdan un poquito, voy a regresar tantito, yo les compartía esta especie de gráfico, esta campana de Gauss, donde
vamos identificando las diferentes frustraciones que son más significativas y más recurrentes y que van viviendo un flujo, ¿no? Van viviendo un camino de acuerdo a el nivel de acumulación, de acuerdo al nivel del tiempo y de acuerdo al nivel de impacto que tiene el alcance o no alcance de alguna situación particular. Y les platicaba que había algunas frustraciones que son muy recurrentes y que son significativas al ser recurrentes porque van a irse acumulando a otras que marcan una perspectiva o una postura sobre cómo nosotros empezamos una tarea nueva o cómo nos mantenemos en una que estamos lidiando ya o cómo tomamos la decisión de buscar otra alternativa, ¿no? Y entonces en esa idea de frustración, en esta campana, pues es que vienen estas fórmulas, ¿no? O sea, de pronto yo tengo un punto de inicio. En algunos casos yo ya tengo una frustración inicial que va a estar muy relacionada respecto a las frustraciones anteriores, respecto a las expectativas que tengo con cierta tarea, respecto a lo que estoy alcanzando verdaderamente y cómo se relaciona eso con qué tan importante o significativo para mí es el objetivo y qué tanto control o no puedo yo llegar a tener sobre una situación. Y la realidad es que nos invita a tratar de analizar tarea por tarea, objetivo por objetivo o meta por meta, perdón, o desempeño por desempeño, algunos de los elementos que formen parte de esa fórmula. Y les platicaba también la otra, que es la histórica de motivación de Brum, en donde él trata de relacionar en su inquietud por tratar de saber más cómo funcionamos ante aquello que nos motiva o que nos desmotiva en una tarea. Y él tenía muy claro, ¿no? O sea, él tiene una fuerza de motivación, ¿no? Así tal cual, o una fuerza de frustración cuando el escenario es negativo. Por ejemplo, cuando hablábamos de frustración por barrera, qué tanto esa barrera puede ser significativa para que para mí sea una motivación o qué tanto esa barrera puede ser significativa para mí para que sea un elemento que me detenga, ¿no? O sea, la misma barrera puede fungir en ocasiones para desafiarme sobre el tema de esa barrera implica que le voy a poner más esfuerzo o voy a aumentar la instrumentalidad, ahorita veremos la fórmula, o por el otro lado, que definitivamente limite mi capacidad de instrumentalidad, esto es, limite mi capacidad de tomar decisión y acción sobre una tarea y entonces yo empiece a tomar una decisión ajena a esa tarea original. Brum lo que tenía muy claro es que esa fuerza de motivación o de motivación negativa se va a relacionar directamente sobre la expectativa que tenemos en una tarea particular. Si yo, Fer, quiero bajar de peso o si yo, Fer, quiero tomar clases de inteligencia artificial y la expectativa que yo le asigno a el resultado de esas clases de inteligencia artificial es muy alta, aunque la barrera de inicio pueda ser también muy alta, probablemente Brum nos diría que nuestra instrumentalidad, esto es, nuestra creencia de que lo que yo voy a invertir vale más la pena de lo que me va a costar porque el resultado va a ser más alto, va a ser la valencia, ¿no? Si yo tengo una relación personal en donde mi fuerza de motivación está determinada a partir de que mi expectativa por acercarme con una persona con quien estoy distanciado vale más la pena aún con el alto costo emocional que pueda tener, porque para mí es demasiado importante, entonces la instrumentalidad, esto es la creencia junto con los comportamientos que yo le voy a dedicar, van a ser tan significativos que van a relacionarse directamente con esa valencia, ¿no? O sea, a mí me queda claro que vale más el resultado aun cuando el costo de esa frustración sea elevado y entonces mi determinación empuja a que la expectativa y la instrumentalidad se activen. Esto es, en medida de que yo tenga esta fuerza de motivación porque tengo claro el beneficio a largo plazo de esas acciones, pues entonces me empuja para allá. Hay pequeños elementos que hay que considerar que son importantes. La mayoría, por ejemplo, estos juegos que les estoy poniendo de fórmulas, esta fórmula de Brum, está jugando en el mediano y en el largo plazo. Está considerando que nuestra expectativa, que nuestra instrumentalidad, esto es nuestras creencias junto con nuestros comportamientos y la valencia, están sopesando un camino a mediano y largo plazo en donde incluso eso permita empujar con mucha fuerza, aunque en el corto plazo el nivel de desafío, el nivel de desgaste, el nivel de uso de recursos sea muy alto. Acuérdense, voy a regresar tantito, que en muchas ocasiones nos vamos a enfrentar a uno de los tipos de frustración más elementales, que es el frustración por evitación, ¿no? El de segunda vez. Si de pronto yo voy identificando que el esfuerzo, que la valencia que yo tengo, que la instrumentalidad, esto es las creencias y los comportamientos, y que la expectativa que yo tengo
es alta, pero no es tan alta como para intentar una segunda ocasión la realización de algo, probablemente yo trunque ahí mi participación de eso porque el nivel de frustración, felicidad y poder es mucho más alto que la valencia. Y a veces realmente es un tema que tiene que ver con los recursos y con la capacidad, pero también tiene que ver con cómo nosotros sesgamos el acercarnos o abordar eso. O sea, de pronto me falta no nada más la fórmula para mantenerme hacia lograr algo, sino la fórmula o los mecanismos para instrumentalizar, esto es para organizar mis pasos hacia la consecución de una tarea. El tema de esta instrumentalidad, esto es creer que lo puedo lograr a partir de comportamientos bien definidos, nos va a exigir un segundo punto, que es lo que vamos a ver hoy, un poco el tema de recursos. A mí me va a exigir hacer un zoom in, esto es meterme más adentro, en qué puede haber en esas creencias y en esos comportamientos más a profundidad que hagan que valga la pena justamente mi activación de esta motivación muy centrada en la realización, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a retomar eso y quería dejar esa introducción para que lo que vamos a ver hoy, que es un poco de la teoría U y adaptativa, que están interesantes las dos. Pero viene después también otra fórmula que les compartía, que era el tema de bienestar psicológico. De pronto, cuando nuestro umbral de bienestar psicológico respecto a la realización, felicidad y poder de una tarea, de un resultado, de una expectativa, es bajo o es alto, nosotros nos podemos mantener en el seguimiento o en la consecución de eso a pesar de que nuestro bienestar psicológico se vea desafiado, o puede ser que ese bienestar psicológico no nada más se vea desafiado, se vea dañado o se vea limitado y entonces nosotros no participemos más de las acciones que nos lleven a esa tarea, ¿no? Cuando hablamos de bienestar psicológico enfocado en la autodeterminación, tenemos que identificar que habrá autonomía, ¿no? Eso les platicaba un poco la vez pasada. Habrá competencia, esto es autonomía, es que tanto yo por mí mismo puedo gestionar recursos, situaciones o escenarios en donde yo tenga una gestión o un umbral amplio de control. El grueso de las frustraciones paralelas tienen que ver con mi capacidad de autonomía. Esto es, no se me permite un umbral amplio o bien determinado sobre lo que Fer puede hacer por él mismo en la realización o en la consecución de una tarea. Y eso puede ser doblemente frustrante. Frustrante que yo no pueda lograr el resultado que estoy buscando y frustrante que además en el proceso no se me permita un margen de autonomía. Yo les platicaba que para Des y Ryan, que son como muy clavados en la parte de motivación hacia el logro, ellos tienen claro que se necesita control y autonomía y que nos va a dar una motivación muy alta cuando Fer siente que tiene autonomía, esto es que le permiten un umbral amplio, claro y determinado de toma de decisión, de elección, de secuenciación de pasos o de comportamientos, pero también le permiten un umbral claro, determinado y amplio de control. Esto es, Fer sabe que puede ser autónomo, esto es decidir por él mismo hacia la realización de algo y sabe además que puede contar con lo mínimo necesario para poder controlar esa tarea. Aun cuando la tarea, el objetivo, la expectativa o la meta sea complejo, es muy poderoso, hablando psicológicamente, el tema de la autonomía y el tema del control. Y en este umbral de bienestar psicológico, a eso se referirá mucho el tema de autonomía. Que tanto Fer tiene ese gradiente de autonomía donde a pesar de que haya un tropiezo, a pesar de que haya un error, a pesar de que haya un elemento detractor, Fer se automotive a partir de decir, bueno, pero lo estoy haciendo yo. Bueno, pero lo estoy gestionando como creo que es la mejor oportunidad de hacerlo. Bueno, pero me estoy haciendo responsable de asumir el impacto de lo que yo estoy proponiendo en realización de ese objetivo. La autonomía es muy poderosa en el sentido de que Fernando pueda sentirse partícipe activamente en el control de todo lo que implique el logro de ese objetivo. No va a ser tan motivante cuando esa autonomía se comparte, ¿no? O sea, de pronto Fer asume el amplio margen de error y el error en sí mismo, pero es motivante, es satisfactoria esa oportunidad de decir, bueno, pero Fer lo intentó, ¿no? Yo lo intenté. A diferencia de, bueno, lo intenté, me frustré y no lo intenté yo solo, tuvieron que intervenir o tuvieron que reemplazarme o tuvieron que sustituirme o tuvieron que complementarme. Y no porque no haya una capacidad de reconocimiento de lo otro como punto de apoyo, que eso también es importante y también nos da bienestar psicológico, pero cuando se vincula con felicidad, poder y frustración, va a estar muy relacionado con el tema de autonomía. El otro elemento es
tanto que se me permita y que yo me permita hacerlo y me haga responsable, como que yo sepa hacerlo, ¿no? ¿Qué tan competente Fer es para realizar algo? ¿Qué tan competente se va desarrollando, se va descubriendo en la realización de algo? Y en ese punto, esos dos pilares son muy, muy poderosos para que aún en adversidad, aún en frustración, aún en agotamiento, aún en limitación, aún en resultados negativos, esa relación de felicidad, poder y frustración pueda empujar mucho para adelante porque tiene clara una sensación de autonomía, tiene claro un umbral de competencia, se va descubriendo capaz, va descubriendo que tiene que fortalecer, va descubriendo que puede gestionar. A veces la competencia es clave porque mucho del proceso de mantenerse en la realización de algo implica el saberse que puede participarse cada quien en sí mismo de aprender o hacer lo meramente necesario desde sus propios recursos. Y ese umbral de competencia es clave, ¿no? Y viene el tema de relación. Y en el sentido de relación es que también puede tener un umbral de operación respecto a las redes de apoyo, ¿no? O sea, qué tanta capacidad tiene para poder gestionar mediación, qué tanta capacidad tiene para poder mediar, qué tanto puede pedir ayuda, qué tanto puede brindar ayuda, qué tanto puede negar ayuda, ¿no? O sea, o qué tanto puede hacerlo por sí mismo sin necesidad de ayuda. El tema de las relaciones es clave, es fundamental, pero va a ser fundamental en medida de que Fer pueda saber que puede gestionar las relaciones, que puede acercarse con los recursos que le impliquen a solicitar un apoyo, que pueda sentirse tranquila o tranquilo y no refrustrado o revictimizado si va y solicita un recurso de otra persona. Las relaciones son clave, pero particularmente para ese bienestar psicológico formarán parte junto con autonomía y competencia de eso que lo pueda mantener equilibrado, ¿no? Que lo pueda mantener fortalecido, que lo pueda mantener enfocado en identificar que hay felicidad en el proceso, ¿no? O sea, hay un alto nivel de disfrute, hay gozo, aunque el resultado no sea el que se esté esperando, hay capacidad de asombro, hay capacidad de autodescubrimiento, hay capacidad de poder, ¿no? Está estableciendo condiciones de poder desde yo puedo realizarlo, desde yo lo estoy estipulando, desde yo me puedo relacionar, desde yo puedo decir que no, desde yo puedo decir gracias, pero ahorita no requiero tu apoyo, y eso nos va a llevar a ese último umbral de menos frustración, ¿no? O sea, el punto de frustración va disminuyendo en medida de que nos vamos concentrando más en la suma de autonomía, de competencia y de relación. Y eso hace que el impacto de la frustración, del resultado o de la experiencia o de la proyección a mediano y largo plazo, pues pierda la capacidad de influenciar o de influir sobre qué tan feliz, qué tan poderoso y qué tan frustrante es el escenario en el que estamos colaborando. Reitera, insisto, esta parte de Desi Ryan reitera que esa frustración de lo no logrado puede superarse incluso, aunque el resultado no se dé, a partir de la frustración de lo trabajado, ¿no? Y de lo trabajado implicando qué tanta autonomía va identificando Fernando en el proceso, qué tanto nivel de competencia va desarrollando en el mismo proceso en sí, y qué tanta capacidad de gestión de las relaciones tiene como para poder reintentar el alcance de ese objetivo o replantearse otros objetivos, pero con ya una experiencia previa favorable. Favorable no en la consecución de un resultado exitoso donde se dé la expectativa, sino favorable en donde la frustración de no tener el resultado exitoso de la expectativa se vea equilibrada con la satisfacción y esa felicidad y poder de decir, pero sí lo aprendí, pero sí me lo permití, pero sí lo intenté, pero sí lo modifiqué, pero sí lo controlé. Esa es la fórmula que va a tratar de darnos un punto de apoyo, aunque el resultado esperado a veces no se logre. Y eso es tan igual o más importante que el resultado esperado en sí mismo. Entonces, por eso Desi Ryan y Langer, cuando proponen esta ilusión del control, aluden a eso. Una persona que gestiona la sensación o los umbrales de control de una tarea puede tener mayor autodeterminación que una persona que tiene una alta ilusión de control. La diferencia en los dos casos es que esa gestión de ese umbral de control va a estar validada no por el resultado exitoso, sino por el control en sí mismo, incluso del fracaso. Y el otro tema, la ilusión del control, es que a lo mejor hay una parcial ilusión del control exitoso hacia la tarea exitosa, pero no deja de ser eso, ¿no? Una ilusión. Entonces, es súper interesante porque nos puede dar muchas perspectivas de entender cómo se dan estas dinámicas entre la felicidad, el poder y la frustración, ¿vale? Entonces, voy leyendo comentarios, ya saludaba a Rigoberto. Bienvenido, Víctor.
Víctor nos comparte, buenas tardes, este año ha sido desafiante, pero estoy satisfecho por lo logrado. Y yo casi podría apostar, Víctor, que justamente tiene que ver con esto. A lo mejor el resultado vinculado con la expectativa a que se logre o no, no precisamente es exacto el resultado con la expectativa, pero a lo mejor con base en tu comentario podríamos identificar que se ha desarrollado una alta autonomía, ¿no? Que te has identificado competente y que a lo mejor esa competencia junto con la autonomía te ha marcado ciertos hitos exitosos y que te ha marcado otros aprendizajes que resuelven igual éxito, ¿no? Y el tema de esa gestión de la frustración a partir de ese avance. Algo bien interesante también y bien importante es que cuando nosotros vamos cumpliendo con estos puntos, cuando los vamos identificando, cuando nos vamos sensibilizando, vamos también madurando nuestro umbral de recursos hacia la consecución de las cosas. Vamos también ampliando nuestro pensamiento crítico sobre nuestro posicionamiento o nuestra capacidad en la realización de algo. Vamos desafiando de alguna manera la desesperanza aprendida por optimismo aprendido de Martin Seligman, ¿no? Cuando Martin Seligman identifica que las personas pueden fortalecer un optimismo aprendido aun cuando el resultado no sea el esperado, es porque están identificando que sí inciden, esto es, que lo que hacen, lo que piensan, lo que sienten, lo que están relacionando, sí está incidiendo en una transformación o en una evolución o en una gestión diferente que se acerca cada vez más a lo que se desea. Y es un optimismo aprendido porque hay elementos comprobatorios o probatorios en donde tú te vas identificando autónomo o autónoma, en donde tú te vas identificando competente, ¿no? Y en donde tú te vas identificando gestor de esas relaciones. Si vinculamos los dos puntos, eso nos llevaría a... Históricamente, la desesperanza aprendida que nos llevaría al tema de la infelicidad y que nos llevaría al tema de la pérdida de poder, esa desesperanza aprendida donde haga lo que yo haga no es suficiente, donde lo haga donde yo lo haga, con quien yo lo haga tampoco me alcanza, y donde parece que yo soy el problema, esto es, hay un bajo umbral de poder de realización, de poder estar, de poder ejecutar, de poder planear. Es desesperanza aprendida porque va a ir graduando, ¿no? Consecutivamente diferentes experiencias y diferentes historias que tienen que ver conmigo en la consecución de los resultados. Esto es lo que hablaba en la slide anterior. Hay diferentes elementos de frustración que se van acumulando, que van a ir alimentando esa desesperanza aprendida, esa creencia, y a partir de ahí esos comportamientos que van a limitar mi capacidad de autonomía, que van a limitar mi capacidad de competencia y que probablemente también van a limitar mi capacidad de relacionarme con otras personas, incluso para así pedir ayuda como parte importante, incluso como para pedir resguardo o pedir apoyo, ¿no? Entonces, es interesante porque si lo vemos así, es otra forma que complementa la mirada que tenía Martin Seligman de esperanza aprendida, ¿no? Y dentro de los puntos que no quiero que se olviden, que les compartía la sesión pasada con lo que terminamos, hay correlaciones bien interesantes, o sea, y esta parte es interesante porque la realidad es que nos da otra perspectiva chismosa de cómo nos podemos acercar al tema, ¿no? Mismo Deci Ryan tienen muy claro, junto con otros autores un poco cognitivos, practitioners, esto es, con experiencia en campo, que van jugando con teorías cognitivas, respecto al tema de que si hay un vínculo muy directo, ¿no?, entre poder y felicidad, pero que este vínculo de poder y felicidad no es tan alto como se esperaría. ¿Por qué? Porque si es realista y está considerando un umbral de irrealización o de infelicidad en el proceso de realización como una emoción cambiante. No es que se determine, pero es que cambia. Y generalmente identifican que una buena relación de poder-felicidad, por ejemplo, es 0.68, ¿no? Un 68% de escenarios donde el poder me vincule felicidad directa, y en los otros casos el poder me vincula infelicidad, pero me vincula aprendizaje. Y hay variables mediadoras que tienen que ver con lo anterior, ¿no? Esta parte de autonomía, ¿no? Puede ser que esa relación de poder hacia la consecución de algo me dé la felicidad, pero puede ser también que esa relación de poder o mi capacidad de poder en o poder para también no me vincule la felicidad, pero me refleja con claridad mi autonomía, ¿no? O sea, yo lo intenté, lo quise hacer a mi manera, no me dio el resultado que yo estaba esperando, de pronto hay más condiciones externas que internas que son las que determinan la agenda de lo que yo quiero lograr, pero descubrí que sí hay un alto margen de autonomía, y ese
ese alto margen de autonomía me es suficiente para equilibrar esa disparidad de poder felicidad, ¿no? Descubrí que soy competente descubrí que puedo manejar la inteligencia artificial, descubrí que puedo relacionarme con personas con un perfil diferente al mío, descubrí que puedo ser competente para ir a pedir ayuda sobre una temática particular, descubrí que soy competente para que la inteligencia emocional me gestionarla cuando tengo el no enfrente. O sea, esta parte de autonomía, competencia y relación, desde poder y felicidad, equilibran el resultado de no satisfactorio. Esto es, yo puedo ser igual de feliz cuando tengo la capacidad de poder realizar algo, como también puedo ser feliz cuando ese poder no se traduce en la realización de algo, pero sí me deja un aprendizaje que conecta, como ya lo dije, con mi autonomía, con mi competencia y con mi capacidad de gestión de las relaciones, ¿no? O sea, influyo positivamente en el poder social. Entonces, esa parte es importante. Poder igual a felicidad no implica una tasa de 0.1 cerrado. Esto es, no el 100% de las veces la felicidad va a venir de mi poder realización, ¿no? Sino es muy equilibrado en medida de que a mí me aporte un aprendizaje claro sobre lo que yo puedo hacer y lo que yo puedo determinar. Y eso es demasiado exitoso para el tema del manejo de la frustración. Si yo identifico eso, puede ser que maneje con mejor precisión otros escenarios que me frustraban en otras situaciones, ¿no? Ese es uno. El otro, de la correlación crítica de poder-frustración, ya también lo comentaba, solo para que no lo olvidemos, hay puntos óptimos de poder. Y de la misma forma que no vamos a tratar de relacionar felicidad igual a poder, igual a uno, esto es 100%, felicidad, poder me da satisfacción, ¿no? Acá tampoco vamos a tratar de buscar que el poder me dé en relación con la frustración, pues un 100%. Acá vamos a tratar de tener y moderar que haya situaciones, vamos a verlo de otra forma, que haya situaciones frustrantes. En medida de que yo me encuentre con situaciones frustrantes, yo me voy a sentir más capaz de humanizar la experiencia de realización de algo. En medida de que yo me encuentre con más situaciones menos frustrantes, el nivel de desafío de situaciones frustrantes en el futuro puede ser más aversivo o más agresivo. Esto es, voy generando una condición donde parece que todo se va dando perfecto, ¿no? Si lo viéramos desde Martin Seligman, él nos diría, pues voy sesgando también el optimismo aprendido o la esperanza aprendida, ¿no? De pronto, así como está la desesperanza que dice que yo soy el que está mal, donde lo haga como lo haga, pues también gestiono esa falsa esperanza donde diría, yo siempre estoy bien y estaré bien donde lo haga y estaré bien como lo haga. Y justo esa relación tiene que ver con este poder frustración. Es importante que haya umbrales que tengan ventana abierta para que exista la frustración y exista el error y exista el fallo, ¿no? Y en medida de que tengamos esos umbrales que no predominen, pero que sean importantes porque están ahí, a mí me permite equilibrar mi relación. Es un umbral crítico en donde yo pueda gestionarlo. Es más, la matemática en la fórmula nos diría, va a ser más inmanejable un escenario irreal donde todo esté perfecto a que tengamos umbrales donde sí haya frustración y eso me permita equilibrar o ecualizar mi nivel de poder de realización. Y esa es la paradoja del poder. Mayor poder de realización no es mayor felicidad. Porque en medida de que yo tenga mayor poder de realización, implicaría que yo nulifico la misma experiencia de felicidad que me lleva a reconocerme capaz de tener autonomía, control y aprendizaje de algo no logrado. Y es súper interesante esta parte como para que la tengamos en consideración, ¿no? O sea, tal cual, es como traducir matemáticamente esta sensación de tan importante es que las cosas nos salgan bien como que las cosas no nos salgan bien. Y en ambos casos lo importante no es el resultado, por supuesto que sí, pues, pero va a ser más la experiencia, porque la experiencia es donde se fragua esta autonomía, ese control y esta frustración. Y ahí es donde se enriquece para diferentes aspectos de la vida cómo nos gestionamos, ¿no? Esa felicidad a largo plazo, donde podemos decir, pues, 10 años después me reconozco feliz porque hubo en mis viajes del héroe, en mis caminos y en mis experiencias, historias muy buenas, favorecedoras que dieron el resultado, pero hubo también otras historias muy desafiantes, muy golpeadoras, muy incomprensibles, pero que me enseñaron mucho y que me dejaron huellas de tigre, ¿no? Es como ese storytelling. Y tiene que ver con eso. Esta relación de felicidad, poder y frustración tendrá que llevarnos a una madurez bien linda sobre nuestra capacidad de reconocer cuando las cosas se dan como las esperamos, pero también de reconocernos capaces aunque los resultados no se den como lo estamos buscando. Porque en ambos casos, literalmente como estas frases domingueras, lo importante es la experiencia y lo importante es que nos llevamos de esa experiencia y que eso lo podamos usar en el futuro, ¿no? Y entonces va por ahí. Listo, ahora,
Voy. Ahora, fíjense, aquí antes de entrar en la teoría U, que les quiero compartir dos teorías, que es meternos adentro de cómo podemos analizar una situación más a profundidad. Voy a retomar, por no dejar, dos teorías contemporáneas, pero anteriores, ¿no? O sea, el tema de la frustración es bien interesante porque durante mucho tiempo, ¿no? Principalmente a principios del siglo pasado, nuestra relación psicosocial con la frustración estaba desafiada, estaba como comprometida. En muchas ocasiones estaba como vinculada de manera errónea a una forma sentenciada. Y lo voy a platicar un poquito. No se los puse tal cual porque es muy histórico, pero antes existía en esos debates y en esos aprendizajes de correlacionar la frustración desde una perspectiva psicopersonal que después se socializaría, en donde en medida de que haya más elementos de frustración, había una correlación no precisamente bien comprobada, pero sí directa, eran creencias que se tendrían desde la parte estímulo-respuesta, desde la parte más conductista, desde la parte más inmediata, ¿no? Que entre más frustración, mayor respuesta negativa, aversiva o agresiva. Esto es, generalmente una persona que vivenciaba situaciones de alta tasa de frustración, probablemente en el tema de su resolución, del manejo de esa frustración, podrían encontrarse comportamientos que se dirigieran directamente al tema de situaciones aversivas, agresivas, como resultado de esa experiencia. De hecho, el tema de la inteligencia artificial tal cual, de Goleman, en algún momento va a tratar de jugar con esa perspectiva y se vuelve muy exitoso para una generalidad, porque de pronto era eso, o sea, tú aprendes a gestionar la emoción de la situación, del momento, ante aquellos eventos o aquellos elementos que te puedan desafiar, que te puedan evocar una respuesta que si sale de control, esto es, que conecta con una emoción que es más explosiva. Generalmente esa emoción históricamente más explosiva podría ser ira, ¿no? O sea, algo que si sale de control, una emoción no gestionada, una emoción no inteligente, ¿no? Que por eso en su momento el tema de la inteligencia emocional desde Goleman, de tratar de identificar el núcleo de lo que dispara esa respuesta, no es otra cosa que una respuesta muy contemporánea a los 90 y a los 2000 de algo que durante casi 100 años previos estuvo mucho discutiéndose sobre una correlación directa de un estímulo-respuesta, ¿no? Así de básico. Hay algo que me frustra, que no se da como yo lo espero, y entonces en mis limitados recursos de gestión de eso, pues tengo comportamientos que son aversivos, que son agresivos y que son explosivos, ¿no? Incluso Goleman después jugará con la implosión y con la explosión, ¿no? Tan importante es gestionar esa inteligencia emocional, porque si no imploto, y ahí tenemos el estrés, el tema del desgaste fisiológico, el tema del agotamiento, el tema de la incapacidad de la respuesta, de la respuesta respiratoria, el tema de la paralización, imploto, ¿no? Goleman jugará un poco en estos elementos, o exploto, y exploto desde la perspectiva de comportamientos que me puedan comprometer. Ya platicaba yo que con el tema del estrés, mucha gente, bueno, el estrés como causa directa, correlacionada con el tema de situaciones de violencia en el tránsito, nos ha llevado a que tengamos picos donde la gente por los accidentes de tráfico muere, y en México particularmente ha sido cuarta causa de muerte en el país en los últimos 5 años, y eso sería el exploto. Ahí es donde se conecta la teoría de inteligencia emocional un poco de Goleman con esa teoría histórica, tradicionalista, de que la frustración tiene un anclaje directo correlacionado con aquello aversivo, aquello agresivo o aquello explosivo. Y eso es importante verlo porque por eso, en muchas ocasiones, palabras que vamos tomando como tolerancia a la frustración, inteligencia emocional, no te frustres, gestiónalo, déjalo pasar, tiene que ver con eso. O sea, evade, apártate, nulifica eso que te frustra. Y así se vio durante mucho tiempo. O sea, mucho tiempo los estudiosos se centraban en tratar de identificar esa correlación directa. ¿Qué se lograba con eso? Dentro de las muchas cosas, que a la frustración se le estigmatizara como un escenario emocional aversivo, ¿no? O sea, la frustración habla de algo que es aversivo en lo individual, de algo que es aversivo en lo colectivo, de algo que al ser aversivo se estigmatiza o se sesga, además como algo negativo, y en ambos casos como una exposición
de alguien que no tiene la capacidad ni de lograr algo, ni de tolerarlo, ni de gestionarlo, ¿no? O sea, y eso entonces nos lleva a identificar que sí generamos una cultura de acercarnos a la palabra de frustración que en sí misma es aversiva. O sea, cuando hablamos de frustración implica que entonces no se logró algo, implica que hay alguien que probablemente emocionalmente no se siente satisfecho, implica que hay algo que es negativo, implica que es algo que tú no quieres tener ahí. Y afortunadamente, pues ya, estamos en otros tiempos, vamos tratando de cambiarlo, pero no deja de estar ahí, ¿no? Entonces esa parte quería dejarla como anecdotaria, pero que sí fue marcando mucho en la agenda. Teoría tradicional de frustración, ira, correlacionada directamente y con eso todo lo que implica. Insisto, por eso todavía tenemos que la agenda de inteligencia emocional a veces no directamente, pero sí indirectamente trata de solventar uno de esos escenarios, ¿no? O sea, cómo aprender a ser inteligentes emocionalmente cuando las cosas no se dan como queremos. Y eso es importante porque entonces tenemos que identificar cómo trabajamos con aquello que no se da como queremos, que no precisamente tiene que ser el producto, o sea, no tiene que ser que trabaje con la frustración, sino tiene que ser que trabaje con los procesos de realización de lo que yo quiero. Y esa es otra mirada bastante interesante. Pero bueno, ese antecedente lo dejo como para conectar con otra de las teorías que evolucionó, que también nos fue dejando mucho de ese ideario colectivo, ¿no? De esa perspectiva de cómo nos relacionamos con la palabra frustración en los diferentes entornos. Y esta teoría de la frustración de Amsel, igual conductual, ¿no? En este estímulo-respuesta, en esta correlación directa, Amsel se centró, tal cual, en el estudio de la frustración en contextos de aprendizaje y extinción. Aprendizaje de algo o extinción de comportamiento. Cuando se habla conductualmente en la tertulia tradicional, la extinción es la supresión, la nulificación o la desaparición de comportamientos, ¿no? O el aprendizaje, pues la adquisición, la adaptación o el aprendizaje per se de un comportamiento. Entonces, Amsel se centró en el estudio de la frustración en contextos de aprender, ¿no? A gestionar algo o de extinguir comportamientos relacionados con esa frustración, ¿no? Especialmente en animales. Aquí, aunque es especialmente en animales, acuérdense, ya lo hemos visto aquí en nuestros entre semana, pues que históricamente hacemos esos paralelismos de que jugamos con los animales, pero que también van correlacionándolos directamente con las personas, ¿no? Su enfoque era puramente conductual y se centra en los efectos de la frustración como una variable motivacional o un estado de no recompensa. Y esto es bien importante, porque él es de los primeros que siguiendo esa relación de frustración-ira, ¿no? O de frustración-explosión, o de frustración-reacción, ¿no? Fue tratando de evolucionar eso, y tratando de evolucionarlo agregándole, adicionándole elementos que empezaran a irse al terreno de lo cognitivo, ¿no? Y entonces empieza a considerar que de pronto quizá la frustración tiene que ver con un elemento motivacional. O sea, esa relación entre lo que yo esperaba, lo que yo obtuve, la emoción que me dispara y cómo reacciono ante esa emoción, probablemente tiene una relación directa con cómo eso me motiva sobre lo que yo esperaba, ¿no? Me mantengo en el logro de lo que yo esperaba, me quito de lo que de hacer lo que yo esperaba, o para lograr lo que yo esperaba, o gestiono la no recompensa de lo que yo esperaba. O sea, es bien interesante porque Amsel para algunos neurólogos actualmente representa ese puenteo o esa sofisticación de solo ver conductas hacia el tema de verlo desde una perspectiva más transversal. Y él tiene dos elementos bien importantes que, perdón, tengo un poco de gripa, entonces si de pronto ven ahí que me estoy toqueteando la nariz, es como que esas ganas que tengo de pronto de estornudar. Pero este efecto de contraste negativo que es bien importante, porque él decía que cuando un organismo espera una recompensa grande, así tal cual, ese contraste negativo es cuando un organismo, un ser vivo, espera una recompensa grande y recibe una más pequeña o ninguna, experimenta una reacción de frustración, ¿no? Que impulsa una conducta más intensa. Esta parte es bien poderosa porque eso va a ser de las antitesis que alimentará la tesis de inteligencia emocional después, ¿no? O sea, no sobre reacciones a eso que no se logró, ¿no? Pero, por ejemplo, correr más rápido, gritar más fuerte, palanquear más duro, apostar más dinero, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos en el tema de la ludopatía, o si lo vemos en el tema de las apuestas, ¿no? De pronto yo estoy en ese contraste negativo sería cuando una persona espera tener una recompensa grande, le aposté
$10 a un caballo ganador, y entonces yo apostaba que ese caballo ganador me iba a multiplicar esos $10 por 100, y de pronto yo recibo una recompensa más pequeña o ninguna. Entonces en este contraste negativo yo experimentaré una reacción de frustración que va a impulsar una conducta más intensa, y entonces en esa conducta más intensa, en el intento por obtener la recompensa esperada. Y entonces ahí tenemos que yo no lo logré en la primera como lo esperaba, pero estoy seguro que en la segunda lo voy a lograr. Y entonces ese efecto de contraste negativo vinculado con que va a empezar a disparar mi motivación a realizar algo, vinculado con la recompensa que yo estoy esperando, puede ser o puede producir ese elemento que nos puede disociar de una capacidad crítica de la situación que estamos vivenciando, y entonces yo ya me empiezo a enfocar en ese contraste negativo. Lo que diría Amsel es que cuando empezamos a tener esa especie de comportamientos, nos estamos vinculando ya no con lo que queríamos lograr, sino nos estamos vinculando con ese contraste negativo. Yo empiezo a gestionar una percepción de un contraste en el sentido de que no es tal cual la experiencia que yo quería, pero que contrasta ese escenario negativo desde una perspectiva que puede ser blanca o negra, que puede cambiar, que puede cambiar en cualquier momento en medida de que yo me esfuerce más. Y eso lo podemos relacionar con este ejemplo que les pongo de las apuestas, o con el ejemplo de que entonces yo voy a empezar a trabajar más horas durante más días a la semana, o de que yo voy a empezar a mandar más mensajes durante más tiempo, durante más, de forma más prolongada, con más mayor significación, porque pierdo el encuadre de en sí mismo la experiencia que yo quería lograr, pierdo el encuadre de los recursos que yo había considerado para lograrlo, y entonces yo me enfoco en la parte de ese contraste negativo y mi motivación cambia. Lo que diría Amsel es que mi motivación cambió de foco, se contrastó. Esto es, se contrastó y se paraleló con en lugar de lo que yo quería lograr, se contrasta hacia en sí mismo lo que es la experiencia. Esto es, ya no me interesa lograr que mi caballo gane, ya no me interesa que me reconozcan en el trabajo, ya no me interesa tener el amor de la persona amada, sino ahora me interesa lograrlo. Y me interesa que ese contraste pase de negativo a positivo. Y entonces ahí empezamos a generar un comportamiento que puede ser aversivo y desgastante a largo plazo. Y si me regreso ¿se acuerdan de la curva en la campana que les mostraba? Justamente es eso, voy a regresar tantito. Aquí lo pongo. Cuando les mostraba esta curva de esta campana de Gauss, en estos estudios que les digo en su momento me atrapó demasiado el tema de la crisis y la frustración, y nos metimos muy duro a tratar de jugar con diferentes elementos, y es eso, de pronto tú tienes ese escenario inmediato, ¿no? Y dices, pues voy a tratar de lograrlo, y no se da el resultado que tú esperas, y entonces empiezas a aumentar tu magnitud de participación para que se logre a lo largo de cómo se dispara el tiempo. Y entonces vamos generando una curva, que por eso vamos a hablar del modelo U hoy, en donde yo empiezo a alimentar mucho nivel de esfuerzo y mucho nivel de inversión ya fuera de control, porque ya no me interesa lo que me interesaba o me motivaba al inicio, ya me interesa que se logre porque quiero que se logre. Y entonces eso Amsel lo llamaría como ese efecto de contraste. Entonces esos son de esas experiencias bien interesantes que nos dejan, ¿no? Y otra cosa interesante de Amsel es que él crea esos puentes para pasar solo de lo conductual. No nada más es el estímulo-respuesta, no nada más es el resultado con la reacción, sino ese resultado con esta reacción va a elaborar situaciones complejas, ¿no? Y entonces ese es uno, y es bien interesante. Otro de Amsel, que es de esos elementos que hay que considerar, es el fenómeno par, el efecto de reforzamiento parcial, ¿no? Que eso también será como esta parte migajera en donde de pronto pues tú vas por 10 y te dan pero con que una vez se te dé, pues otra vez le vuelves a invertir por 10, aunque tendrías que ser una relación de 1 a 1, con que en alguna ocasión te retroalimenten de una forma positiva, aunque sean 100 negativas, con la positiva, pues lo tienes ahí. Eso tiene que ver mucho con los comportamientos de adicciones, tiene que ver mucho con el tema de cómo nosotros generamos falsas dopaminas, ¿no? Tiene que ver con el scroll bar, ¿no? Amsel estaba hablando en ese momento de lo que ya después sería esta teoría del scroll bar. Tú puedes estar scrolleando, aventarte muchísimos videos en un minuto, hasta que encuentres uno, y cuando encuentras uno dices, claro, esto es lo que yo quería, por lo que yo pago el internet, y otra vez le empiezas a scrollar. Ese es el fenómeno par, ¿no? El efecto de reforzamiento parcial. La frustración es vista como una señal interna que puede ser aprendida y que influye en la persistencia. Los sujetos que han sido reforzados o las personas que han sido reforzadas solo parcialmente son más resistentes a la extinción porque aprenden a responder a pesar de la frustración, la no recompensa ocasional. Es
justo esto que dije del scroll bar. O sea, y lo tenemos tan y, instaurado, no lo vemos de forma consciente, que ese es el proceso de adicción al scroll bar, que explica perfecto eso. O sea, las personas que llegan a tener o a caer en este elemento de reforzamiento parcial, pues justamente conectan con eso. Basta con que en ese reforzamiento parcial aleatorio se te refuerce de una forma o en una ocasión de la forma en la que tú lo esperas, para que seas persistente y la extinción de ese comportamiento no se logre. O sea, para que dejes de hacerlo, no pasa que lo dejes de hacer, porque con que una ocasión se motive hacia lo que tú estás esperando es suficiente, aunque tú tengas que invertirle muchísimo. Y eso tiene una correlación muy directa con el tema de felicidad, poder y frustración. Eso tiene una correlación muy directa con el tema de ya voy a renunciar a mi trabajo, ¿no? Y entonces yo ya tengo claro que las condiciones, que los elementos, que los compañeros, que el ambiente, que todo es tóxico, que no me pagan lo suficiente, pero de pronto estamos llegando inicia un nuevo mes, ¿no? Tú dices, al siguiente mes me voy, inicia un nuevo mes, les ponen la pizza, les dicen va a haber un aumento del 0.005%, tu jefe te dice que ya va a cambiar, tus compañeros te dicen que te van a amar, tu cliente que siempre te la está haciendo de bronca te dice ya me voy a portar bien, y entonces con que alguno de esos elementos se dé es suficiente para que sea un reforzamiento parcial que haga que el comportamiento que tú querías no se logre, o sea, que no se extinga. ¿Cuál será el comportamiento que no se extinga? Pues seguir yendo a trabajar, ¿no? Y entonces con eso nosotros podemos empujarlo. Mucho del trabajo de Abraham Amsel en cuanto al tema de frustración explica mucho, estos, mejor por supuesto, estos ejemplos que traté de compartirles ahorita, este efecto del contraste negativo, donde de pronto entonces yo decido que le voy a invertir con más fuerza, porque yo ya no nada más no quiero la satisfacción, sino ahora quiero que se dé porque quiero que se dé, y ya no sé ni por qué. Es bien interesante. Y esta parte del efecto de reforzamiento parcial, que es muy conductista, que es incluso muy conductista evolucionando el tema cognitivo, es muy comportamental, pues explica perfecto eso. O sea, a veces nosotros solo necesitamos conectar con una ocasión, con un elemento esperado, para que no implique, para que sin importar el resultado que tengamos de otras experiencias, nosotros nos mantengamos ahí. Por eso en muchas ocasiones nos cuesta mucho trabajo el responder, no sé por qué lo hago, no sé qué me mantiene, no sé por qué no lo dejo, no sé por qué no algo diferente. Y no precisamente es un efecto placebo ni nocebo, porque el placebo implicaría que tiene una intencionalidad, y acá tiene más un proceso de un comportamiento condicionado. Entonces, el placebo podría ser que fuera a ser variable, pero acá es más condicionado, y esa parte es bien interesante. El placebo sería que nos ayude a salir de ahí, o que tenga un efecto nocebo, ¿no? Placebo o nocebo. Pero sí, una mirada podría llevarnos por allá, en un evento más adelantado, ¿no? Pero la idea es que hay elementos que vamos a ir condicionando. De hecho, lo súper interesante aquí es que nosotros, a partir de estos condicionamientos, vamos a tener un entendimiento y una participación de nosotros en respecto al tema de la felicidad, del poder y la frustración. Por eso lo puse esto en el rubrito que les preparé de felicidad, poder y frustración. En medida de que estas situaciones se vayan dando, van a irnos dando una explicación de nosotros en el mundo respecto a lo que nos hace felices, respecto a lo que nos hace sentir poderosos y lo que nos frustra. Y entonces resulta que justamente esas frustraciones acumuladas de las que les platicaba en las fórmulas, pues son históricas, condicionadas, y además son inconscientes, y por eso nos llegamos a tardar muchísimo en darnos cuenta que no estábamos ya teniendo la satisfacción que esperábamos, que ya no, que estábamos viviendo otra historia, menos aquello que verdaderamente queríamos, ¿no? O sea, a lo mejor cuando yo entré a trabajar en una empresa, o cuando yo entré a trabajar con un grupo, cuando yo entré a una carrera, yo tenía claro el objetivo. O sea, esta parte es importante, porque este efecto de contraste negativo y del fenómeno par, de reforzamiento parcial, lo que nos trata de explicar Amsel, aquí lo estoy poniendo muy someramente, pero lo que trabajó Amsel junto con incluso Maslow, que acuérdense que Maslow le termina enojando que lo amen y lo recuerden por su pirámide, porque él le hablaba mucho de motivación más profundo que la pirámide en sí. Pero lo que nos vendrán a decir los dos es que de pronto los niveles de condicionamiento sobre lo que nos hace felices, sentirnos competentes y autónomos, van perdiéndose, van ensombreciéndose, por eso la palabra contraste. Van teniendo diferentes matices y contrastes a lo largo del tiempo, porque terminamos relacionándonos con la sensación de realización y de frustración de cosas que no tienen que ver con lo que inicialmente queríamos.
Y esto es bien interesante porque entonces mucha de la historia que nosotros tenemos cuando somos conscientes, a lo mejor no tiene que ver con eso que verdaderamente nosotros queríamos. Y entonces estamos lidiando con otras, si fueran cebollitas, con otros niveles de la cebolla de lo que verdaderamente era importante por nosotros. Por eso, cuando Goleman después explicaría que porque Goleman incluso hasta habla de un núcleo, o sea, está interesante la forma en la que lo aborda, porque dice, a veces para llegar al núcleo de lo que sería el motivante y de lo que sería el gestor de esas emociones, de lo que nos rompe esa capacidad emocional, inteligencia emocional, en los diferentes niveles, es llegar a ese fondo de aquello que incluso puede estar muy lejano de lo que creemos que tenemos que manejar. O sea, Fer no tiene que manejar el conflicto con su compañero de trabajo ante una discusión de la falta de acceso a una información. A lo mejor el núcleo del problema ya no contrastado es que originalmente Fer, por supuesto, no quería dedicarse a eso, no quiere vivir con lo que está obteniendo y no le gusta gestionar ese tipo de relaciones, pero a lo mejor eso ya se quedó muy en lo profundo y por eso el tema de inteligencia emocional de pronto no nada más es gestionar la situación visible, sino profundizar mucho más y conectarlo con este tema de la frustración, felicidad de poder, ¿no? Por tratar de conectar las dos teorías que tratan de comprender un mismo fenómeno y darnos recursos para manejarlo en sentido de realización, ¿no? Entonces, esto de Amsel es importante y hay que identificarlo. Y de ahí después, de esto que se socializa mucho, viene esta parte de la tolerancia a la frustración desde el enfoque psicológico generalista, ¿no? Y entonces, aunque no existe per se una teoría de la tolerancia a la frustración, porque iremos identificando que hay diferentes, ¿no? Diferentes abordajes en el mismo sentido que el anterior, es el enfoque más común en la parte clínica y educativa, ¿no? O sea, de pronto, de las palabras más vinculantes, más buscadas o más utilizadas ante el manejo de una situación no lograda ante la expectativa, o sea, si fuera la fórmula matemática y mi frustración vital me estuviera hablando del no logro de algo, pero acuérdense que la fórmula se complementa, pues no se logró, pero no solo el logro es lo que queremos lograr, sino el proceso. Pero en ese escenario, entonces empieza a hacerse muy sencillo o empieza a lograrse que podamos entender a qué nos referimos con tolerancia a la frustración cuando se dan esos diferentes fenómenos de las fórmulas, ¿no? No hay autonomía, no hay control, no hay poder, no se da el resultado, no se identifica una proyección de cuándo se podrá lograr, si se puede lograr de alguna otra manera, si se puede tener una alternativa, y entonces empieza a vincularse de una forma simple que podamos vincular y relacionar todas y todos con qué, pues entonces tendremos que hablar de una tolerancia a la frustración. Y aunque en sí mismo no es una teoría, sí juega con factores que se vinculan con otras, como la parte racional emotiva, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo voy a vincular de forma lógico-emocional la racional emotiva a algo que no se está teniendo? Entonces un umbral de tolerancia, ¿no? O sea, voy a ir gestionando que eso que parecía imposible, desgastante, cansado y molesto, irritable hasta no poder, ¿no? Puede tener un umbral de tolerancia en donde yo pueda no precisamente vivenciar de forma tan explosiva, un poco como lo decía hace rato, esas emociones. Y entonces mi umbral puede ser amplio. Y ese umbral de tolerancia a la frustración pues puede ayudarnos a tratar de tener una forma de evaluar cómo vamos gestionando una situación, ¿no? Una situación no lograda. En este punto entonces vamos identificando que había elementos importantes, ¿no? Por ejemplo, enfoque de la respuesta. Se centra en la capacidad de la persona para manejar y postergar la gratificación. Dentro de ese umbral de tolerancia, a lo mejor Fer no tiene nada de umbral de tolerancia, o sea, su tolerancia a la frustración de Fernando es nula, ¿no? Cero, y entonces él no puede gestionar el tema de postergar la gratificación o el resultado o lo que esperaba. Entonces yo lo quiero ahorita, yo lo quiero ahorita, yo lo quiero ahorita y no me importa otra cosa más que lograr lo que yo quería, y si no es como yo lo quería va a haber problemas, y entonces no existe un umbral de tolerancia a la frustración. El enfoque en la respuesta es que podamos identificar que a lo mejor el resultado no se da, pero que puedo tener un umbral de tolerancia, y que en ese umbral de tolerancia, la respuesta de esa tolerancia, no del resultado, sino ya de la tolerancia a lo no logrado, pues pueda tener diferentes formas de manifestarse. Y esto es no que se manifieste de forma explosiva, sino que ahora además nos concentremos en manejar la emoción posterior, ¿no? Y trabajemos un umbral para que identifiquemos que las cosas no siempre se van a dar como queremos, que tengamos un umbral de no gratificación, ¿no? O sea, no siempre lo vas a tener del color que quieres, cuando lo quieres, como lo quieres, y entonces ahí es
ya explicamos todo el proceso de aprendizaje, de autonomía, de control, pero de pronto la emoción sigue siendo igual de impactante y potente. Y entonces hablaremos de que un umbral de tolerancia a la frustración se centra en la respuesta. ¿En qué respuesta? En la respuesta de lo no logrado. ¿Y qué trataremos de buscar? La capacidad de que la persona postergue la gratificación. En ese postergar la gratificación, que identifique que postergarlo puede ser el mismo proceso para elaborar otra forma de lograrlo. Y entonces el enfoque en la respuesta va ahí. Eso es uno de los aprendizajes que es muy recurrente, quizás no con esas palabras, pero que tratamos de, ¿no? Cuando acompañamos algo, cuando acompañamos a alguien es, no se logró, ¿no? La gratificación quizá no llegó en este momento, pero vamos a prepararnos para lo que sigue. Si soy un deportista de alto rendimiento y no me quedé ahorita para las Olimpiadas, vamos a prepararnos para lo que sigue. Si estaba haciendo un examen para entrar a un trabajo y no lo logré como lo quería ahorita, pues en ese enfoque de respuesta de tolerancia a la frustración es vamos a centrarnos en lo que sigue. Tan importante va a ser centrarme en lo que tenga que preparar para lograr lo que quiero. Esta diferenciación es importante. Tan importante es que yo aprenda para eso que necesite, para lograr lo que yo quiero alcanzar, como tan importante es que yo aprenda a gestionar la consecución o no consecución de eso que quiero alcanzar, porque la combinación de los dos elementos nos vincularía a esa tolerancia a la frustración o al logro. Esta tiene su antítesis o su tesis. O sea, cuando hablamos de tolerancia a la frustración, hay corrientes que tratan de hablarnos de que si existe la tolerancia a la frustración, también existe la tolerancia al logro. Y esa tolerancia al logro habla de esa sensación de autonomía y control. Es interesante. Pero ahí ese era el enfoque de la respuesta, ¿no? Luego viene también otro relacionado que tenemos muy vinculado, ¿no? Forma parte de pronto de nuestra forma de hablar, de baja tolerancia, ¿no? Se relaciona con la impulsividad, con la incapacidad de esperar, con la ira desmedida. Si nos acordamos de esta, por eso les platiqué la historia, que no se las puse ahí, pero esta historia o esta fórmula histórica, ¿no? Que sí se impulsó de muchas maneras, se justificó de muchas maneras, en donde la respuesta o el resultado logrado se vinculaba directamente de forma condicionada con la respuesta, ¿no? Entonces se relaciona con la impulsividad, la incapacidad de esperar, la ira desmedida, ¿no? Como respuesta emocional momentánea, circunstancial, y las reacciones de evitación o de regresión ante cualquier obstáculo. Y esto forma parte incluso de pronto de un diálogo que podamos llegar a tener. Es que tú tienes muy baja tolerancia a la frustración y sabemos que cuando hablamos de baja tolerancia a la frustración es que no sabe cómo gestionar lo no logrado o lo no esperado o lo inesperado también. Y entonces también tiene mucho una connotación negativa, ¿no? Ya platiqué esta parte, pero lo importante sería identificar que esa baja tolerancia probablemente está alimentada de las formas en las que se preparó para lograr algo. Por eso la parte de autonomía, control y poder de realización son tan importantes en la consecución de las cosas. Y son igual o más importantes que el resultado en sí. Porque si en el proceso una persona, lo voy a poner de otra forma, si a mí me toca acompañar a alguien, y en ese acompañar a alguien para que aprenda, por ejemplo, a andar en bicicleta, vamos a poner ese ejemplo, que de pronto podemos tener esa imagen de que andar en bicicleta implica que me pongan, que vayan gestionando esos recursos para que a mí me vincule la capacidad de sentir autonomía y control. Y que en medida de que yo sienta autonomía y control, aunque me caiga, la experiencia de aprendizaje satisfactoria y de tolerancia a la frustración se inhiben porque yo estoy teniendo una alta tasa de autonomía y de realización o de control, aunque yo me esté cayendo 1000 veces, porque siento que yo estoy teniendo un control activo y autónomo sobre la experiencia que yo quiero lograr. Y entonces, en medida de que nosotros nos centremos tanto en facilitar las condiciones para lograr algo, como que la persona viva su autonomía y su control, es que tenemos mejores tasas de motivación. Y esas mejores tasas de motivación están por encima del resultado en sí mismo. Y creo que ese ejemplo de la bicicleta es perfecto. Yo puedo caerme muchas veces de la bicicleta, puedo quitarle las rueditas, pueden empujarme, pero y voy sintiéndome bien. Si a lo mejor lo hago con rueditas, me voy sintiendo seguro y me voy acercando a donde yo quiero. Si de pronto a mí me van empujando y me van agarrando, lo estoy logrando, forma parte del proceso. Pero, y si me caigo, la experiencia no va a ser tan significativa a que si me caigo cuando ya me soltaron, ¿no? Cuando nosotros como personas nos vamos identificando autónomos y capaces de controlar los umbrales de lo que queremos lograr, se va a conectar potentemente con el poder de realización. Y eso conecta mucho con nuestra forma de relacionarnos con la motivación y con la frustración. Y este ejemplo de la bicicleta creo que tiene que ver con muchos otros ejemplos. Cuando preparas algo de cocinar por primera vez, aunque te sepa a petróleo podrido, dices, pero lo hice yo y lo disfruto y me lo como. Eso se vincula mucho y es muy importante porque cuando nos enfrentemos a situaciones que no vamos a lograr,
Si nuestras experiencias vinculantes están más relacionadas con que no importa el resultado en sí, sino yo estoy muy capaz de centrarme en la autonomía y en el control en medida de lo posible, la baja tolerancia verdaderamente se nulifica. Mi baja tolerancia no es explosiva, no es reactiva, no está totalmente correlacionada o condicionada, porque he venido trabajando mucho mi capacidad de gestión de autonomía y control, y en esa autonomía y control voy elaborando otros procesos más complejos, como postergar la realización o la consecución del logro, como postergar la emoción o la búsqueda inmediata de la experiencia realizada, esto es que las cosas se den cuando yo quisiera que se den, sino voy poniéndome atención en elementos más profundos, como elaborar formas diferentes de pensar para conseguir una meta, el vivenciar diferentes emociones en las partes diferentes del proceso que estoy haciendo, alternar otras formas innovadoras de conseguir algo o sustituirlo por otros elementos, porque me empiezo a concentrar en mi capacidad de ser autónomo, controlado y relacionarme con el tema de poder, y esa fórmula me empuja al tema de la felicidad, y eso va inhibiendo el tema de la baja tolerancia. Entonces es bien importante porque esto conecta de una forma, por eso hablamos de, es tan importante acompañar la experiencia, porque cuando vamos acompañando la experiencia, entonces no vamos a tener que ser reactivos en acompañar una baja tolerancia o una tolerancia muy reactiva. Y eso es importante tenerlo en consideración, ¿no? Y el tema de la gestión cognitiva, estas intervenciones modernas, ya después pasan de lo conductual a lo cognitivo, estas intervenciones modernas se centran en enseñar habilidades, ¿no? Ya platicaba inteligencia emocional, ¿no? Para reinterpretar esa frustración, ¿no? Como un desafío y no como un ataque, como una experiencia y no como algo que nos sentencia, y regular las emociones vinculadas con eso. Lo que dirían todos estos autores que van marcando esta agenda es que va a ser más importante que nos concentremos en la experiencia en sí misma y que seamos vinculantes en todo lo que se vive en ese proceso de experiencia al resultado en sí mismo, porque el resultado en sí mismo siempre va a ser incierto, cambiante, ambiguo e impredecible. Siempre existe el 99.9999 posibilidades de que algo se logre, aunque tenga el mejor proceso o el proceso perfecto. Lo que podemos gestionar mejor autonómica y controladamente es cómo vivo ese proceso. Y va a ser más rentable que invirtamos mucho en cómo vivimos el proceso comportamental y socialmente a invertir en tener que solventar comportamental y socialmente algo que ya tuvo una reacción negativa o aversiva como la ira, ¿no? Entonces esta parte es importante. Por eso tenemos personas que cuando se habla de esta tolerancia a la frustración, pareciera que tiene una mayor tolerancia a la frustración, y si lo miráramos con microscopio probablemente encontraríamos que tiene una mejor forma de relacionarse con su capacidad de tener autonomía y control, a diferencia de otras experiencias y otras situaciones. Si lo vinculáramos eso con Martin Seligman nos diría que eso justamente es así porque va gestionando condiciones esperanzadoras positivas. Esto es, va identificando que una situación no determina todo, lo va verdaderamente poniendo a prueba, no solo lo piensa, no solo lo imagina, no solo lo decreta, lo va poniendo a prueba en diferentes situaciones, y además en esas diferentes situaciones se siente activo, participante y controlable de la situación aunque el resultado no sea favorable, y eso dispara esperanza realista y optimismo aprendido, ¿no? Parte contraria sería indefensión aprendida o desesperanza aprendida. Siempre me pasa lo mismo, siempre tropiezo con la misma piedra, porque ya lo hago en el escenario de la reacción, ¿no? Siempre me pasa a mí, yo no entiendo por qué a mí, yo no entiendo por qué a ti, y ahí se elaboran otras cosas, ¿no? O sea, yo no entiendo por qué a ti siempre te va bien, yo no entiendo por qué a mí me tienen que costar más las cosas, yo no entiendo por qué yo no soy el favorito, yo no entiendo por qué tú sí eres el favorito. O sea, son dos momentos de una misma experiencia, y ahí es donde tendríamos que poner este tema del duelo, de superar lo no logrado. O sea, a lo mejor lo no logrado no está en el resultado en sí mismo, y por eso traté de ponerlo con fórmulas matemáticas. No es nada más como de ver si se logra o no se logra, sino hay procesos bien interesantes que podemos vivir en la consecución, en el camino de la realización de algo. Y entonces, pues era como dejarlo ahí, ¿vale? Todo esto quise como sí recapitularlo, y acuérdense que pueden ir dejando comentarios, dudas, quejas, reclamaciones. Pero todo esto lo quise ir dejando pues como para que les voy a poner la presentación aprovechando en el chat. Acuérdense que está todo. Como para que vayamos un par de modelos que son generalmente comunes. Déjenme. Ay, quita el chat. Que no precisamente tienen que ver con una correlación directa con la realización y la frustración, pero que tratan de explicar cómo nos relacionamos con la materialización de cosas, ¿no? De los resultados, de las experiencias o de las situaciones, y que tienen formas interesantes de tratar de ponernos en otra perspectiva de abordaje, ¿no? Una de ellas es la teoría U. Esta teoría U la establece en el Instituto Tecnológico de Massachusetts
Por aquí no les puse el librito, pero bueno, si lo buscan, la portada del libro es totalmente una U, ¿no? Es que esa U, si la vemos desde otras perspectivas o si la vemos con otras semejanzas, pues se parece a la U de pérdida de Kubler-Ross, se parece al tema del camino del héroe, ¿no? O sea, eso muy humano que implica que tenemos un punto alto, donde implica un proceso de descenso, y esa experiencia, donde implica una meseta, donde se significan las cosas, y donde implica acrecentar de nuevo la subida de la expectativa o de la experiencia, ¿no? La teoría es un marco teórico y metodológico que hace Sharmer, ¿no? Ese señor que está ahí, y investigadores del Tecnológico de Massachusetts, ¿no? Dejemos viendo por acá. Su premisa central es que la calidad de los resultados que creamos en cualquier sistema, una organización, una comunidad, una familia, una relación, la calidad de los resultados que creamos, ojo con lo que está diciendo, la calidad de los resultados que creamos, no la calidad de los resultados que obtenemos. Esta parte es importante. Depende de la calidad de la conciencia y atención desde la cual operan los participantes en ese sistema. O sea, un poquito con todo lo que platicamos, vamos a profundizar en una forma de abordarlo para tratar de todavía hacerlo más partícipe, ¿no? La metáfora de la U, ya les decía, tiene que ver con ese camino de pérdida de Kubler-Ross, tiene que ver con ese camino del héroe de Otto, tiene que ver con esa historia de la evolución y de la emoción permanentemente humana, y es tal cual eso, describe el proceso, ¿no? Ese viaje del héroe, o ese viaje de pérdida a ganancia, ¿no? Hay un descenso por el inicio de la U, ¿no? Para conectar con la fuente más profunda del conocimiento de la intuición, la meseta, donde está el momento transformador, donde está el momento de la pérdida, donde el héroe se encuentra con el mentor, o se encuentra con la luz, o se encuentra consigo mismo, donde se encuentra la paz, o donde se encuentra la depresión, ¿no? O sea, siempre tenemos que tocar piso, no fondo precisamente será la palabra adecuada, pero piso. O sea, tenemos que tocar tierra. Y entonces empieza la U, va descendiendo, el descenso es parte humana, entonces todas las experiencias implican un descenso controlado, ¿no? Tocar tierra y con base en esa experiencia de la tierra subir, ¿no? Y un ascenso que da forma a un nuevo futuro, ¿no? Entonces, esa es parte de la teoría U, la establece así. Ahorita les voy a mostrar la imagen, ¿no? Pero en esa teoría U, entonces en ese descenso, meseta o punto de piso y subida, tiene 7 fases dentro de... Tiene más, pero vamos a tocar 7 y 4 de comunicación con nosotros. Las principales son descargar, ¿no? Actuar desde nuestros hábitos y juicios pasados, repetir patrones conocidos. Esto es, vamos a tratar de identificar o descargar aquello que tenga que ver con hábitos y juicios pasados que no precisamente estén sumando con la experiencia presente o con la consecución presente, ¿no? E identificar a partir de ahí cuáles son los patrones conocidos que no son funcionales y cuáles no. Ver, ¿no? La capacidad de ver, una cosa es descargar, esto es soltar, ¿no? Liberar. Por el otro lado es ver, observar con atención plena para suspender justo juicios, comportamientos, experiencias y ver la realidad como es. Si estoy viviendo una situación donde me encuentro con un jefe o una jefa que de pronto me llama la atención de una forma muy particular y automáticamente yo me regreso a decir, claro, es que es exactamente igual que mi jefe anterior porque así lo decía y así lo hacía y así se refiere a mí, lo que nos diría esta teoría es, en ese ver, vamos a tratar de observar plena y conscientemente en el escenario y en el momento que tenemos actualmente sin tener que relacionarlo directo con el cimiento pasado, con la experiencia pasada y no sesgarlo con la mirada pasada. Esta experiencia de ahorita es particular, es única, es excepcional y merece una atención plena a las condiciones actuales que se están vivenciando, porque nunca somos los mismos aunque vengamos en una misma perspectiva. Sentir será esta parte de conectar con la realidad momentánea que estamos teniendo desde la empatía con nosotros mismos y con los demás y ponernos en nuestros propios zapatos desde otra perspectiva o en los zapatos de otros, ¿no? Presenciar, esta parte es bien importante porque es el núcleo de la teoría, ¿no? Es un acrónimo de presence. Presence en la parte del slang gringo, de las palabras gringas, es la forma de materializarte presente. O sea, no nada más es estar ahí, sino cuando tú tienes esta capacidad de, bueno, la traducción la ponemos como presenciar, pero este estar presente implica que tengas un acto consciente de materializarte partícipe de esa situación. Y es profundo esa parte, porque cuando tú te haces partícipe, cuando tú estás presente, es cuando tú sientes. O sea, cuando tú verdaderamente estás en medio de la situación que incluso puede ser muy tuya, es cuando tú puedes sentir. Uno siente cuando está presente. Y siente la situación o la experiencia per se cuando está presente. Cuando tú no estás presente, intuyes.
pero cuando tú estás presente sientes. Esa sería una diferencia elemental que proponen desde la teoría de U. O sea, a veces yo trato de solventar y vivenciar las experiencias en la ausencia, y no, lo que ellos invitarían en esa parte del piso, ¿no? Tienes que estar presente, porque estar presente te implica que sientas verdaderamente la experiencia per se única y particular que tiene esa situación, ¿no? Y conectas con verdaderamente lo que te está haciendo sentir. A veces conectamos, Seligman diría esa es en defensión aprendida, a veces conectamos más con aquel recuerdo de experiencia que nos frustraba de algo, o con aquel dolor que nos incomodaba de una situación que ahondó profundo, o que ahondó profundo en nuestras emociones, más que con la actual. O sea, y lo que nos diría la teoría de Nu es: vamos a concentrarnos particularmente en lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? No en frustraciones similares pasadas, concéntrate y hazte acto presente. Otros dirían: es ese mindfulness, ese estar ahí totalmente aquí y ahora para que lo puedas sentir, ¿no? Cristalizar o crystallizing tendrá que ver con la subida. Ya empezamos a... el cristalizar sería, yo la palabra que uso, que a lo mejor muchos me han escuchado, es materializar, ¿no? Que sería como la similar al que utilizan ellos de cristalizar. Esto es, ya empezamos a materializar, o ya empezamos a cristalizar ese acto presente, ese acto de reflexión, ese acto de vivenciarme en esa situación particular, de darme cuenta que es una situación particular que no precisamente va a estar correlacionada con todas las anteriores, y que no tendría por qué cargar con toda la fuerza de las anteriores, ni tendría por qué determinarme como las anteriores, ni en un sentido útil y no útil. Y entonces yo empiezo a materializar lo que con conciencia, a partir de sentir, puedo elaborar diferente para superar esa situación, ¿no? Y empiezo entonces a cristalizar, empiezo a materializar. Y se comienza a dar forma a la visión de lo que viene, de lo que quiero, de lo que voy a intentar hacer, de lo que ya me di cuenta que puede funcionar particularmente para esa situación. No es que siempre me haya pasado así con todos, sino particularmente esa situación con esa persona particular me implica este desafío particular, y entonces esa tolerancia a la frustración se gestiona diferente. Mi capacidad de autonomía y control está gestionada y enfocada particularmente en eso, ¿no? Y entonces ya empiezo a materializarlo, empiezo a cristalizarlo, empiezo a cristalizar qué es lo que voy a hacer, ¿no? Vuelvo a intentar otra vez esa situación que no se logró y que me frustró, o empiezo a cristalizar otra consecución de otro objetivo, de otra meta, de otro logro, y lo empiezo a prototipar, ¿no? Y prototipar es empezar a actuar de manera rápida, en pequeña escala, sobre los pasos sobre los cuales yo voy a empezar a construir mi acercamiento al logro del objetivo. Con base en lo que les dije hace rato, en este efecto del contraste que decía Armbis, mucho de lo que nos impacta respecto a la frustración va a tener que ver con la frustración misma, en lugar de la consecución de lo que es importante para nosotros. Y eso es fundamental entenderlo en nuestra vinculación de nuestra superación de los desafíos cotidianos, ¿no? A veces nos vamos a desgastar y nos vamos a romper, nos vamos a atorar y nos vamos a incomodar demasiado, no en sí mismo con la consecución del resultado o de la experiencia en el corto, mediano o largo plazo, sino con la experiencia en sí misma de la frustración. Nos quedamos con lo que nos deja como sentimiento, y ahí es donde nos estacionamos. Por eso en la teoría U lo que tratará de identificarnos es que ese estacionarnos, esa meseta, este presenciar, implica que hagamos consciente, que no perdamos de vista que no es en sí mismo la experiencia frustrante, sino el tema de lo que yo quiero lograr. No me tengo que distraer de que hay algo que yo quería lograr, y que entonces mi enfoque tendrá que irse de nuevo para allá, y no quedarme ahí lidiando con el tema de lo que me frustraba, ¿no? Y entonces viene el tema de desarrollar, ¿no? De desempeñar, de performing, ¿no? O sea, vamos a hacer lo que se tenga que hacer. Y entonces, lo interesante de la teoría U es que es otra forma de tratar de acercarnos a que no nos distraigamos del objetivo que sí queremos lograr, que identifiquemos que por supuesto va a haber un proceso que tenemos que vivir para transitar la emoción, pero además de transitar la emoción, regresar a lo que queremos lograr. O sea, es bastante interesante, es bien compleja, es complicada, a pesar de que es de las teorías contemporáneas centradas en la experiencia humana hacia la consecución de situaciones colectivas e individuales, y que está perfectamente sistematizada. Esto identifica pasos, subidas, bajadas. De pronto es compleja, o sea, es como un gran instructivo que se convierte en algo complejo, porque trabaja con algo que es obvio, pero que en la inconsciencia de la frustración se nos convierte como en algo ajeno. Es obvio que lo que nosotros queremos es lograr algo,
pero en la inconsciencia de ese lograrlo o no lograrlo es donde nace la frustración o la falsa realización, ¿no? Estos falsos positivos, en donde de pronto me distraigo de que yo lo que quería era lograr algo, pero es tan potente el impacto sentimental o emocional de lo no logrado o de lo falso positivo, de lo logrado parcialmente, que entonces me olvido de lo que para mí era lograrlo. Lo podrá poner de otra forma. A veces hacemos las cosas, las logramos y ya no sabemos qué hacer. Eso explicaría mucho este tema de cómo nos relacionamos con la frustración o con lo logrado, ¿no? Y entonces la teoría U lo que va a tratar de recordarnos es no pierdas de vista que todo ese camino de esa U, ¿no? Todo lo que implique ese valle de la U, nos tiene que regresar al punto original, nos tiene que regresar arriba, que originalmente era un objetivo, una meta, una expectativa, algo en tu plan de ruta, pero que es tan complejo, es tan humano, es tan ambiguo, que tenemos que transitar todo ese camino del héroe, ese camino de la pérdida, etcétera, ¿no? Entonces va por ahí. Antes de pasar a mostrar la imagen, vamos a leer comentarios, ¿no? Ya les puse la presentación y Ofelia nos dice: es que la pregunta que haces, ¿qué pasa si la persona con hiperactividad TDA o con una persona, por ejemplo, actualmente tenemos personas que en su capacidad de neurodiversidad, por ejemplo, y su vincularidad con el tema de estrés, generan respuestas muy similares al tema de la expectativa emocional y comportamental, ¿no? O sea, se rompen muy fácilmente o se atrincheran muy fácilmente de acuerdo a la situación que ya tengan, ¿no? En estas complicaciones que tenemos emocionales. Y la frustración nos va a ir cruzando o nos va transversalizando de diferentes formas. Y la correlación que haces es, pero la contraparte, la organización padres no entienden esta manera de procesar las emociones. La realidad es que, mi punto es, no solo no procesan ni entendemos a veces estas partes neurodiversas, o situaciones que impliquen un acompañamiento parcialmente enfocado en el tema de la experiencia emocional o experiencial en los espacios que ocupamos, ni siquiera a veces en lo normal, o sea, en lo que supuestamente será normalizado, como el tema de situaciones de estrés, como el tema de algún duelo que esté viendo una persona, como que alguien no haya comido. La pregunta es muy buena porque al final de cuentas lo que tendremos que identificar es que tan importante es que acompañemos y robustezcamos los recursos y los elementos que tiene una persona con sus consideraciones para solventar un entorno adverso, que adverso sería que no se le permite acompañar o vivenciar de forma satisfactoria, autónoma y controlada una situación, ¿no? Cómo acompañar a las personas que forman parte de eso, ¿no? Aquí lo que tendríamos que identificar de forma muy realista para que la frustración no nos escale es que tendríamos que tratar de identificar o agotar los recursos necesarios para acompañar a la persona en su umbral de tolerancia a la frustración y fortalecer mucho. Por ejemplo, funciona mucho que de pronto tengamos otros canales de realización en donde la persona pueda aumentar su alta sensación de autonomía y control o experiencia, donde sabemos que en los otros no lo va a poder lograr, ¿no? Entonces yo vincular esa parte, trabajar mucho otras experiencias que no precisamente tengan que ver con las que son de roles cotidianos como escuela, familia, iglesias, espacios culturales o trabajo, ¿no? Por eso es muy importante que gestionemos con las personas el tema de realización de actividades que permitan un alto umbral de control y de autonomía. Por eso los hobbies, por eso los pares con afinidades o con gustos similares, por eso los espacios de los tiempos fuera, los espacios enfocados en mí mismo, ayudan mucho a tratar de aumentar esa capacidad de autonomía y control. Entonces, por un lado tendrá que ser mucho eso, porque definitivamente lo que va a estar terciado, que aunque tendrá que ser muchas veces su trabajo, su comprensión, sigue siendo terciado. Y mucho del tema de la frustración implica que dotemos de experiencias autogestivas, eh, intrínsecas, estos personales a la persona para gestionar algo que no va a poder determinar ni controlar, como si el maestro tiene una formación para dar tiempos fuera y acompañar emocionalmente a una persona cuando la frustración es alta, ¿no? Si el jefe de pronto tiene la capacidad de gestionar emocionalmente a una persona que se desborda porque era tanta la presión de lo que tenía que lograr que ya no sabe qué hacer y se pone a llorar o se pone a gritar. La realidad es que no vamos a poder incidir como quisiéramos y como nos gustaría en lo tercero, en lo terciario, pero pues, tratar de tener muchas, o sea, si podemos invertir en algo que sí está en nuestras manos y es realista, autonomía, control y experiencias de realización secuenciales, esto es, que jueguen con los umbrales de logro y no logro, pero donde la persona pueda ir gestionando capacidad de autonomía y control para que eso lo podamos ir trasladando a espacios más complejos, ¿no? Y eso nos pasa, Ofelia, a todas y todos, o sea, tenemos un fuerte problema de gestión en cuanto a la motivación, el manejo de la motivación intrínseca y extrínseca, como el tema de la frustración intrínseca y extrínseca.
Y eso nos rompe mucho porque nos vamos a encontrar desafortunadamente muchos entornos que nos desafían, que no tienen esas tolerancias o esos umbrales para acompañarnos y que vienen a reiterar de forma secuenciada pues esos elementos que de pronto parecen desesperanzadores, ¿no? Entonces yo buscaría acompañar, como lo haría con cualquier otra persona, espacios de autonomía, realización, control y logro, y que esos umbrales puedan ir extendiendo su capacidad de sensación de logro en escenarios donde no precisamente van a ser las condiciones que esperan o las más favorables para tolerarlo. Y pues por los casos que se necesite o en los casos donde los derechos nos asistan, pues sí exigir que se haya, que se complemente o que se permitan estas condiciones pues de manejo de situaciones enfocadas en la persona de forma humanizante, ¿no? El tema es complejo porque por eso tenemos altos, muy altos, demasiado altos índices de frustración, o sea, y esa frustración, si lo vamos viendo en las formas históricas, por eso hoy particularmente queda conectar con estos puntos, esa frustración verdaderamente sí se convierte en unos monstruos bien desesperanzadores. O sea, habemos muchas personas con desesperanza aprendida de una forma muy robusta, habemos muchas personas con una tolerancia a la frustración totalmente nula, que está desde una perspectiva explosiva, porque lo implosivo incluso ya terminó de darse daño. Yo les platicaba que derivado de la ansiedad, la frustración y el estrés, pues las enfermedades crónico-degenerativas aumentaron, el tema de los cánceres aumentaron, el tema del cambio del cuerpo aumentó, o sea, es un tema bien profundo. Y es un tema bien profundo porque nuestra cultura históricamente sigue tratando de vincular que la motivación sea externa y que también los recursos que acompañen la realización sean externos. Y que cuando se vincula desde lo interno, pareciera que desde lo interno tendrá que ser como algo que verdaderamente en sí mismo es exitoso o no. Y no, tiene que ver con cómo lo interno implica cómo tú te relacionas con esa capacidad de tener autonomía, control, poder, felicidad, frustración y error. Y que en ese proceso tú te vayas descubriendo que eso te va a ayudar a gestionar todo lo demás. Es complejo por esa parte, ¿no? Gracias a ti, Ofelia. Pero yo la sugerencia más realista al momento podría ir por ahí, ¿no? Tratar de trabajar eso, ¿vale? Voy redondeando esta parte de la teoría U. Y sí se las recomiendo porque no precisamente se vincula el trabajo de Chamber hacia el tema de la frustración, sí se vincula al tema de la gestión de experiencias o situaciones que inherentemente llevarían frustración y llevarían logro, ¿no? Lo que él dice es entonces vamos a tener un viaje. En ese viaje vamos a tener tres estadios. El estadio superior, que a donde queremos llegar es la mente abierta. Mente abierta cuando vamos bajando para darnos la oportunidad. Mente abierta cuando vamos subiendo para darnos la oportunidad. ¿Oportunidad de qué carambas, Fer? Cuando vamos bajando para darnos la oportunidad de que no todo nos determina, de que quizá no todo es tan bueno como creemos, ni tan malo como lo estamos pensando, ¿no? Cuando vamos subiendo para darnos la oportunidad de tener mente abierta para ver otras formas de intentar hacerlo. Ese estadio va ahí, ¿no? Cuando vamos cayendo cuando vamos bajando más como a la parte intermedia, Chamber diría que hay que tener corazón abierto. Corazón abierto implica, la mente abierta implica una capacidad intelectual, cognitiva, conductual, ¿no? Corazón abierto tendrá que ver una capacidad sentimental vinculada con experiencias anteriores. Entonces yo voy a tener un corazón abierto que me permita percibir desde la experiencia sin necesidad de vincularme con experiencias pasadas. Esto es, si alguien me rompió mi corazón, digo, hablando de corazón ya, si alguien me rompió mi corazón en una relación pasada, verlo con el corazón abierto desde la teoría de U implicaría que no tengo que verlo como con esa experiencia, sino ver la experiencia que estoy vivenciando ahorita, acuérdense de la parte presencia, ¿no? Cuando vamos subiendo, el corazón abierto implicaría que nosotros podamos establecer condiciones emocionales o sentimentales que nos hagan empujar hacia adelante esos diálogos, esas capacidades y esos umbrales de realización, ¿no? Y cuando llegamos a la meseta, cuando llegamos a la parte del pisito, en este estadio habría un tema de voluntad abierta. Y en esta parte de voluntad abierta es que voluntariamente, un acto voluntario, implique que cuando vamos bajando, aquello que ya no es útil lo quitemos. Si lo vemos procesalmente, quitar es funcional. O sea, vaya, imagínense, le voy a poner ejemplos que creo que son muy gráficos, pero que espero que con eso me explique. Si tú tienes un carro en el cual necesitas cuatro llantas, y se te ocurre la grandiosa idea de ponerle una quinta llanta en donde tú quieras dentro del carro, no es funcional. Entonces, algo que tú tienes que aprender a identificar es que hay situaciones donde tienes que dejar de ir o no agregar algo que no es útil.
esa voluntad abierta tiene que ver con dejar ir, ¿no? Dejar ir implica que reconozcamos que no porque tengamos más, o no porque lo tengamos ahí, o no porque creamos que lo tenemos que tener, nos va a terminar significando utilidad. Y entonces esa voluntad abierta, digo, lo puse con carros, pero pensemos algo más complejo, lo que ustedes quieran, es dejar ir, o sea, incluso dejar ir de pronto a lo mejor a mi mamá o a mi papá, particularmente esa experiencia. Incluso dejar ir el tema de una inversión fuerte de dinero que hice en ese momento. A lo mejor pues ni modo, tendré que dejarlo ir porque no me está siendo útil en ese momento para lo que estoy vivenciando hacia esa tarea particular o esa experiencia particular situacional. Acuérdense que esta teoría va a tratar de identificar que nos hagamos presentes, que estén en el aquí y en el ahora de una forma ordenada, ¿no? Esa misma voluntad abierta implica entonces también dejar llegar. Y dejar llegar implica el acto consecuente de pedir ayuda, de solicitar refuerzos, de solicitar respaldo, de ir a buscar. O sea, es una voluntad abierta, porque tiene que haber una voluntad abierta de tu parte, tanto para ceder como para pedir. Y entonces ahí es donde empieza a subir, ¿no? Entonces, esos tres estadios son importantes. Lo que me gusta de la teoría U, tiene muchos detractores. O sea, incluso yo lo pongo o se los propongo como otra forma de reflexionar el acercarnos a esa frustración. Tiene muchos, gente que la apoya y mucha gente que no, ¿no? Está muy sustentada en la parte organizacional, no empresarial, sino organizacional, personas que se van vinculando con otras dentro del tecnológico de Massachusetts. Tiene muchos detractores porque de pronto trata de recordarnos elementos como el viaje del héroe, como Kubler-Ross, como ese camino histórico que las personas vamos viviendo. Lo interesante, que lo rescato mucho, es que ante algo que parece obvio, que todos entendemos y que todos manejamos, pero que la verdad es que no, como eso que hemos visto de la frustración, la teoría U trata de ponernos en una misma teoría muchos elementos que nos dan muchas aristas para acercarnos a la realización. Nos da el descenso, nos da la calma, o sea, la meseta, nos da la subida, nos da estadios, ¿no? Nos dice de pronto, pues mente abierta, tanto para que veas que estás cayendo como para que veas que ya estás arriba, ¿no? Tu capacidad intelectual y cognitiva que se vaya dando cuenta que se está despresurizando la cosa, pero también tu capacidad cognitiva que se dé cuenta que tenemos que tener pensamientos de realización, logro y materialización, ¿no? Corazón abierto respecto a la capacidad sentimental profunda de percibir perspectivas diferentes antes y después, y voluntad, que sería la parte comportamental activa, ¿no? Acuérdense, el tema de la palabra voluntad es bien interesante, porque la palabra voluntad, en algunas culturas, pero también en algunos estudios psicológicos e incluso antropológicos, voluntad implica el acto comportamental consciente de la realización hacia el interés de algo. Podríamos decir que es como prima hermana lejana de la motivación, ¿no? Cuando tú tienes esta voluntad, esta capacidad comportamental enfocada hacia la realización de algo, en algunos casos tendría que ver justo con esto que se vincula con la motivación, con tu autonomía y con tu control. O sea, la voluntad implica que hay algo inherente que está motivando la realización de algo y que entonces eso es determinante, determina condiciones. Y hay quien dicen que la voluntad, por ejemplo, es meramente humana, ¿no? Un acto humano porque implica procesos complejos de pensamiento, de espiritualidad y de sentimiento. Como lo aborda Chávez en la teoría U, implica eso. Hay una voluntad abierta, no porque haya gente que no tiene la voluntad, sino porque la voluntad implica un estadio complejo de capacidad de procesarnos en la experiencia misma. O sea, tienes la voluntad en el momento en el que eres capaz de interrelacionar elementos sofisticados de nuestra humanidad. Si lo discutimos ahora con el tema de las inteligencias artificiales, por ejemplo, en teoría la inteligencia artificial al momento no tendrá la capacidad de voluntad, ¿no? Porque está determinada, porque está limitada, porque tiene algún elemento que no conecta con la conciencia, con la realización, con la participación, con la motivación, con el logro. Entonces, en la teoría la voluntad implica que ya hay un trabajo profundo de sentimientos, un trabajo profundo de intereses, un trabajo profundo de concientización y un profundo trabajo de comportamientos. Y entonces ahí empiezas a subirlo, ¿no? Y entonces ese elemento de la teoría es bastante interesante. Pero otro elemento que me encanta de la teoría U es que de pronto muestra de forma diferente, o sí, diferente en un mismo proceso, formas de posicionarte con la correlación de lo que hay a ti alrededor en la experiencia de la realización o no realización de cosas, ¿no? Y trata de identificar que los diferentes estadios que ya vemos aquí, Otto dice pues que también hay diferentes formas en las que puedes acompañarte tú misma o tú mismo en la forma en la que vas estipulando el diálogo de realización. El diálogo de realización implica ese acto consciente, diálogo de conversación hacia la realización,
no es que voy a decretar, ¿no? O sea, porque decretar implicaría un acto de diálogo que históricamente ya se ha visto que neurológicamente el diálogo, la conversación con uno mismo, los soliloquios, o sea, la forma en la que tú te hablas, que ahorita lo vamos a ver con el último punto que les voy a compartir, sí implica un acto consciente de conectar hacia la acción. O sea, si hay unos condicionamientos o unos aprendizajes y unas memorias musculares bien interesantes, semióticas, semiológicas, o sea, hay mucho que habla de la importancia de saber qué palabras usar para llevarnos a la acción. Y justo Otto trata en la teoría de la 1 de recordarnos un poco eso. Él, por ejemplo, dice que cuando vamos a tener estos niveles de conversación hacia la realización de algo, o hacia la transformación o superación de algo, podemos verlo igual en los diferentes estadios, pero en cuatro formas, ¿no? Descargar, ¿no? De forma educada. Él dice, cuando yo hablo en la oportunidad de descargar, de hablar educadamente conmigo, es yo en mí. O sea, cuando yo descargo, me centro en el yo, en yo en mi persona, en la experiencia. Esta parte es bien, esto me gustó, cómo lo desarrolla, es súper complejo, pero habla del primer punto para abordar una perspectiva compleja, es la vas a abordar desde ti. Si lo vemos con sus propias palabras, ese acto presente implica eso. Yo, Fernando, me siento ahorita así, ¿no? Eso sería un punto. Y entonces es hablar desde lo que los demás quieren oír, si lo vemos colectivamente, y pues tratar de identificar la parte de decir sin hablar, ¿no? O sea, es interesantísimo como lo plantea. Cuando vamos a hablar de ello, ¿no? Cuando vamos a hablar, a entrar en el debate, descargar implica el ponerme en el aquí y en el ahora. El debate implica empezar a moverme. Yo empiezo a moverme hacia lo que yo quiero lograr conmigo o con otros. Y dice Otto que cuando vamos a hablar del tema del debate, hay que hacerlo de yo en ello. Yo en mí, en cómo me siento, cómo me hago presente, pero yo en la realización de lo que quiero lograr, en irme moviendo para allá es yo en ello, ¿no? Y entonces yo, desde mi punto de vista, yo en lo que puedo hacer, yo en cómo lo manipularía, yo en cómo lo acomodaría, yo en cómo lo participo. Y empieza a llevarlo en forma de cómo nos vamos moviendo. Y viene el tema del diálogo, ¿no? Yo en ti. Y entonces el yo en ti es bien interesante. Digo, aquí le estoy mostrando el resumen de algo que desarrollan bien interesante, pero es yo hablando desde cómo me verían los demás. Incluso si fuera en un ejercicio mío, yo en cómo me vería desde yo mismo, pero desde fuera, ¿no? Yo en ti. Y termina con el tema de presencia. Y el tema de presencia eh, está bien interesante porque el tema de presencia tiene la capacidad de identificarse de yo en lo que siento, yo en lo que hago para lograr lo que quiero y yo en cómo me perciben y me relaciono con los otros. Entonces, a mí sí me encantaría que si pueden, el libro, en esas páginas, digo, no lo recomiendo, pues, pero en esas páginas o en esos TikToks o en esos videos de YouTube, donde de pronto hacen reseñas de libros, hay unos donde tienen, sí he visto los libros completos, porque es un libro y hay dos complementos, y entonces en una de esas se lo pueden poner como audio, pero lo que me encanta es que trata de recordarnos el camino del héroe para salir de una situación que probablemente nos frustró desde una perspectiva activa que humaniza, que considera la parte amable de la persona en cómo vive la experiencia, pero que además trata de recordarle elementos como el discurso, como la posición, pero en todo momento la responsabilidad. Y entonces acuérdense que una persona va a motivarse más frente a la frustración en medida de que tiene mayor autonomía, control y sensación de poder. Y esas tres se logran en medida de que la persona se siente y se vincula con una capacidad de responsabilidad. Cuando la persona no se siente autónoma y con capacidad de controlar algo, evade, inhibe o anula su capacidad de sentirse responsable, y entonces ahí es donde caemos en perpetuar comportamientos que pueden hacer que la frustración y nuestra tolerancia y nuestro umbral sea nulo, y que entonces podamos orientarnos más hacia la desesperanza aprendida. Es que a mí siempre me va a pasar lo mismo, entonces me desresponsabilizo desde la oportunidad de que nadie me acompañó, ni yo mismo, para gestionar autonomía y control, ¿no? Entonces yo les vincularía, les recomendaría mucho eso, ¿no? Voy a cerrar con esta, que también me gusta, tiene sus cosas particulares, pero este trabajo que hace David Conrad con Suraj Srivastava en los 80s se llama teoría de la negación apreciativa. Se va a vincular con una metodología cualitativa y cuantitativa de investigación que se llama investigación apreciativa, pero tiene unas ideas bien interesantes que creo que conectan justo con el tema de la realización de las cosas y la frustración, pero que me encantará que tengan en consideración, y se las pongo así muy, muy puntual. La teoría de la indagación apreciativa es una filosofía y una metodología para el cambio, así tal cual para el cambio, que se centra en identificar y en amplificar lo que da vida a un sistema, cuando éste está en su estado más vivo, efectivo y constructivo posible. Literalmente nosotros podemos tender a magnificar el resultado de la experiencia
en medida de lo vivo que esa experiencia esté. O sea, esto es, si de pronto yo tenía muchas ganas de que me sacara la lotería y le invertí todo el dinero y entonces el nivel de emoción y expectativa fue muy alto, entonces yo puedo tender a identificar y amplificar el resultado de la experiencia, el resultado de eso. Muy mal dicho podría ser eso, pero ahorita lo explico un poco mejor, ¿no? Este trabajo lo hace justo en los 80s y la premisa fundamental es que las organizaciones no me refiero a empresas, sino cuando las personas se relacionan, se mueven en la dirección de lo que investigan y eso que investigan se mueve en la dirección de sus intereses. Esto es, si yo creo que a mí me interesa que todas las cosas me salgan bien porque me las merezco, o sea, así de sesgado, pues entonces puede ser que nosotros hagamos todo lo necesario para que todo nos lleve para allá. Incluso ese es el sesgo de predisposición, ¿no? Pero por lo tanto, si investigamos los problemas, el fracaso y lo que está mal, obtendremos más de eso. Ojo con esto. Lo que ellos dirían en lo general en la indagación apreciativa es, si nosotros nos centramos más en los problemas, en el fracaso, en lo que está mal, en lo que no funcionó y en cómo eso es importante y tenemos que dedicarle recursos, entonces lo que diría la indagación apreciativa es que vamos a obtener más de eso. Si por el contrario investigamos los éxitos, las fortalezas, los momentos, la excelencia y lo que da vida, generaremos condiciones que van a vincular un momentum positivo que nos acerque más de eso. Sé que suena muy trillado, novelesco y ridículo un poco, pero es un tema metodológico científico bien comprobado y bien interesante que recapitula otros elementos. Insisto, hay una investigación apreciativa que se centra en esto. Esta es la madre o el padre del estudio de los sesgos contemporáneos que después tendremos con Daniel Kahneman, etc. Y en idea es perfecto porque trata de ponernos en la mesa. Es muy sencillo. Si tu mesa, tú me la llenas de elementos que tengan que dignificar, aprender, valorizar, analizar, cuestionar, penalizar o reparar, pero en el proceso tener autonomía, control, experiencia y saber que eso no determina, pues entonces probablemente tú vas a robustecer una personalidad que gestione con mayores condiciones las situaciones frustrantes. Pero si en la mesa voy a poner el error, la crítica, el juicio, la calificación, el estigma, por ponerlo así, pues probablemente tu mesa se va a empezar a llenar de eso y vas a empezar recursos que lo empiecen a alimentar, ¿no? Aquí les voy a poner lo que ellos indican. Esta es como la parte teórica, pero la parte aplicada que quiero que tengan en consideración es que ellos nos dirían que nosotros podemos utilizar esta indagación apreciativa recordando siempre 4Ds. Y estas 4Ds forman parte de muchas otras metodologías que incluso el mismo Goleman retoma en algún momento para hablar de la inteligencia emocional, ¿no? Él en algún momento, David Copperrider, junto con su coautor, tratan de estipular lo que muchos autores tratan de sintetizar para el grueso de la gente, elementos que sean fáciles de recordar hacia el tema de cómo nos podemos relacionar con algo que sesguemos, que sentenciemos o que no. Acuérdense, la tesis que tienen ellos en esta indagación apreciativa es que en medida de donde pongas el foco y la atención, te vas a hacer más de esos recursos. Claro que tiene una tendencia muy hacia el sesgo, pero lo que dicen es que el sesgo principal es que casi siempre sesgamos sin tratar de ser juiciosos en la forma en la que evaluamos las cosas y que una decisión humana activa ante lo que nos molesta, nos incomoda, nos limita o nos frustra, es que podemos decidir sobre qué recursos o qué mirada vamos a tener. Esto es, ellos tratarán de decir, en medida de que tú pongas atención al bright side, al lado positivo de la situación, puede ser probable que tú te permitas con mejores condiciones y con mejor capacidad empática contigo mismo de hacerte de mejores formas de mirarte. O sea, tú te puedes mirar al espejo de una forma en donde después de no lograr algo vas y te reconoces y te dices, bien Fer, no lo logramos ahorita, lo intentamos, nos cansamos, nos vemos fatal, pero lo podemos lograr después. No me quiero ver en el espejo porque voy a ver a esa persona que fracasó rotundamente. Ellos hacen toda la metodología científica para explicar por qué eso implica un cambio, ¿no? Y lo que ellos van a identificar en esta teoría son estos 4D que nos tratan de recomendar. El tema de descubrimiento. Se va a tratar de descubrir y valorar los momentos y fortalezas centrales de ese sistema. Esto es, cuando nosotros estemos transitando una situación que nos desafía, porque lo logramos o no lo logramos, no perdamos el piso y tratemos de descubrir aquello que sí es fortaleza, que nos puede permitir condiciones de crecimiento, ¿no? Viene después el tema del sueño. Y el tema del sueño es apelar inherentemente a que siempre podemos identificar que hay situaciones que podemos lograr, si hayan logrado o no. Si no se lograron, si podemos seguir soñando en cómo lo vamos, en eso que queremos lograr. Si ya lo logramos, el siguiente sueño tendrá que ver en qué vamos a lograr después. Lo ponen en esa parte para jugar con el tema pedagógico de las 4Ds, ¿no? Discovery y Dream, ¿no?
Viene después el tema, pero ese sueño y ese descubrir y ese sueño implican acción. Y entonces la acción implica el diseño. Y el diseño implica el dialogar para establecer las condiciones y los pasos que vamos a vivir para dar forma, dar sueño y construir los pasos elementales hacia la consecución de ese sueño que ya descubrimos. Se conecta un poco con la teoría U, pero de otra forma, ¿no? Y viene el tema del destino. Y el destino es crear lo que se va a hacer. Y entonces, en medida de que nosotros vamos descubriendo que aquello que parecía que nos sentenciaba es otra experiencia más, en donde además puedo descubrir que incluso yo sigo manteniéndome ahí en esencia y puedo intentarlo de nuevo, puedo pasar a seguir soñando. Y en ese seguir soñando, lo que diría la parte apreciativa es que tu mirada se enfoque en apreciar aquello que te deja aprendizaje, recursos y reflexiones y que te permita evocar posibilidades, no que aprecies aquello que pueda enjuiciarte, revictimizarte o refrustrarte y que además venga a sentenciar quizá, lo que diría Seligman, como esta indefensión inoperante antes de la indefensión aprendida, ¿no? Entonces, esa parte la podemos ver ahí. ¿Cómo se da desde la investigación? Con estos 5 pasos lo mismo. Definir lo que yo quiero lograrlo, ¿no? Descubrir cómo lo puedo, qué tengo para lograrlo, soñar porque los recursos que yo tengo me funcionan, son adaptativos. Pero el ser humano no es lo que tiene y no es lo que adapta en lo que tiene. Esta parte es bien fundamental para el tema de la frustración. Cuando nosotros nos frustramos, ¿se acuerdan de esa correlación de el resultado esperado no logrado me va a dar una respuesta condicionante totalmente vinculante, ¿no? O sea, respuesta-reacción, ¿no? Y lo que diríamos conforme vamos evolucionando es que eso no nos define, porque no somos respuesta-reacción, somos respuesta-reacción y la capacidad de creación. Entonces eso es el tema de descubrir, soñar y el acto consciente de diseñar y llegar pues a más lejos, ¿no? Entonces eso lo dejaré ahí y quiero cerrar en estos 10 minutos que nos quedan con estas formas de recursos que son los que son estadísticamente más utilizados para el acompañamiento de la frustración, ¿no? Reestructuración cognitiva, ¿no? Todas las terapias, todos los acompañamientos, todas las metodologías, todas las pautas, todas las técnicas, todos los trabajos grupales, todos los voluntariados, todo aquello que me permita acompañar esa reestructuración cognitiva. Y si se dan cuenta, está hablando de reestructuración cognitiva, de cómo me relaciono con el tema del fracaso, de la autonomía al control, y no acompañamiento de resignificación emocional. Es cognitiva porque el problema que tenemos es que después de que una situación se afianza y nos determina inoperantes como no lo voy a poder lograr, siempre me pasa lo mismo, donde tenemos que trabajar es en el marco cognitivo, no en el marco emocional, porque el marco emocional es la respuesta inherente a lo no logrado en el momento tal cual. Pero lo que vamos a tratar de atajar, tan importante es manejar esa emoción, como no distraernos, que hay que acompañar cognitivamente una serie de pasos para que podamos seguir buscando, intentar lo que para nosotros es importante, ¿no? Después viene el tema de enfocarse en el control y en la acción. Y este enfocarse en el control y en la acción implica los dos momentos posteriores al resultado obtenido, como el redireccionarme al objeto inicial, que era el motivo de mi trabajo, de mi enfoque o de lo que me generara frustración después, y esa parte es importante, ¿no? Desahogo emocional regulado, que no es lo mismo que inteligencia emocional, porque el desahogo emocional regulado se centraría en la capacidad de catalizar todas las emociones vinculantes hacia el logro de una realización, lograda o no lograda, frustrada o no frustrada. Esto es, el desahogo emocional regulado considera todas las variables de expresión emocional ante las consecuciones que tenemos en lo que nos planteamos, sea logrado o no logrado. No sería nada más una inteligencia emocional ante lo frustrado, ¿no? Sino también ante lo logrado. Entonces esta parte es bien importante. Dividir y definir la meta, que constantemente lo estamos revisando, y autocompasión y distancia psicológica. Ahí está, Gerardo. El tema de autocompasión es bien interesante porque acuérdense que ahorita tenemos esta mirada que me parece muy, muy sana, ¿no? De reparar, sí, tal cual, de reparar, ¿no? De reparar y de acompañar aquellos elementos que de pronto han sido disonantes cognitiva, emocional y espiritualmente. Y el tema de la autocompasión implica un proceso más elevado al tema de la inteligencia emocional o al tema del autorreconocimiento. Ser autocompasivos implica un acto de, podríamos decir, de mindfulness, de un estado pleno, de paz, tranquilidad, reconciliación y reparación de las expectativas y los resultados obtenidos, y que en ningún caso eso me determina, ¿no? Ajá, nosotros acá en la Asociación Mexicana de Resiliencia históricamente jugamos con esas palabras porque tiene que ver con que tengo que encontrar un punto de autocompasión.
siempre va a haber algo que trate de robarme esa compasión, esa empatía, ese reconocimiento. Y lo que dirían las corrientes 3.0 o alternativas es, hay que ser autocompasivos o compasivos, ¿no? Y el tema de distancia psicológica con aquello que me representa el elemento activador de la frustración, no con el elemento de logro o de realización del objetivo que yo quería alcanzar, ¿vale? Entonces, ahí se los dejo para que lo tengan. Y cerraría, bueno, eso se los dejo como recursos, con invitarlos a los cursos de diciembre. Ahí están las redes sociales también. Acuérdense que si nos siguen en redes sociales, nos acompañan en las actividades, nos ayudan a socializarlos. Ahí les compartimos todas las invitaciones que tenemos, pues nos ayudan a que podamos seguir creciendo todas y todos. El viernes, en diciembre voy a estar en viernes, el viernes 5 y el viernes 12, de las 4 a las 6. O sea, mis dos sesiones de... Son dos sesiones porque acuérdense que tenemos nada más la primera quincena, pues ya nos vamos todos de vacaciones, afortunadamente. Nuestras compañeras del Centro Educativo Tropper también andan siempre a tope, a tope, a tope. Y pues esos últimos días son donde todos tratamos de reinventarnos, ¿no? Entonces voy a hablar o a cerrar el año los viernes de 4 a 6, el 5 y el 12, de soledad, aislamiento y depresión e ideación suicida, como para tratar de cerrar el año con eso, tener algunas reflexiones y mirar de forma diferente el año que entra, ¿no? Tesoro Sánchez, que forma parte del equipo, va a establecer condiciones el miércoles 3 y miércoles 10, del futuro del trabajo y cómo prepararse para lo que viene con esta agenda 2026. Y los sábados, en esta ocasión solo los sábados, el sábado 6 y el sábado 13, vamos a cerrar el año en esta parte presencial que siempre tenemos con actos de amor propio y autocuidado para alimentar mi salud emocional, mental y social, para cerrar muy compasivamente, que compasivo no implica un sinónimo de debilidad, sino un alto sentido de cognitivo de vinculación conmigo, el año. Entonces, si pueden acompañarnos, acuérdense que la parte presencial siempre es interactuarlo, es vivenciarlo, tratamos de conectar mucho, ¿no? Acá me toca más la parte, aprovecho mucho entre semana para contarles los chismes, la teoría, todo lo que no precisamente hago en la parte de los sábados, porque lo que cuando vayan y nos acompañan en los sábados, vamos a vivenciar una forma muy humanizada, muy realista y muy compasiva de fortalecerlos entre todas y entre todos, ¿vale? Entonces, ahí está para que lo tengan. Y no sé si tengan alguna duda, algún comentario, está en las redes, está el WhatsApp. Y déjenme ver. Denme un segundo porque estoy marcando del museo. Joana, dime. Ah, ok, ¿cierro? Sí, claro. Gracias. Voy a compartir la pantalla para... Gracias a ti. Justo era del museo que se les trabó la compu. Aquí estamos para atendernos y ayudarnos todos. Entonces, me regreso tantito al anterior. Aquí está. Bueno, ahí están todas, ya les puse la presentación en vivo, se las vuelvo a poner. Y ahí está el tema de las redes. Si nos hacen favor de seguirnos en las redes, ahí les compartimos las otras actividades que tenemos. Vamos a cerrar con un webinar de violencia el año. Vamos a tener varias actividades, pero bueno, aquí están los del museo. Acuérdense, sábados 6 y 13 nos pueden acompañar presencialmente de 10 a 12, siempre estamos ahí en el centro histórico. Y en línea nos vemos el viernes 5 y el viernes 12, y no se pierdan a Tesoro el 3 y el 10, y por ahí también anda Jorge Jiménez, que va a tener un tema de cierre bien interesante, pero ya no me dio tiempo de poner su slide. Preguntas, comentarios, ya saben que ahí estamos para ustedes. Los espero el sábado 6 de diciembre para que trabajemos actos de amor propio, y los espero el viernes 5 y los espero en las redes sociales. Un fuerte abrazo a todas y todos. Me da gusto que siempre crezcamos juntas y juntos, y a nombre del Museo de Memoria y Tolerancia, del Centro Educativo Tropper, que siempre nos hace favor de recibirnos y de brindarnos este espacio de crecimiento, nos vemos en la siguiente, ¿vale? Entonces, gracias al Centro Educativo Tropper, voy a cerrar la sesión y pues nos seguimos viendo. Los espero el sábado, los espero el viernes y los espero en las redes sociales. Un abrazo para todos y para todos, cuídense mucho.